Muy, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a otro amazing, o bueno, el primer amazing episodio de El Diván de los Héroes Podcast. Y estoy muy, pero muy feliz porque hoy, junto a Alan y Tommy, vamos a estar hablando de una serie que no puedo creer, estoy diciendo esto, pero que está muy interesante y que me tiene al vilo todas las semanas queriendo que salga cada 15 días como suele hacerlo, que no es nada más y nada menos que Amazing Spider-Man volumen 7. Hoy vamos a estar hablando del primer arquito, de los números 1 al 5. Y es una serie escrita por Joe Kelly y en este caso dibujada por Pepe Larraz, que está haciendo maravillas en nuestros ojos. Pero bueno, no quiero monopolizar esto porque yo puedo empezar y empezar y empezar y no seguir. Así que quiero saludar a mis coequippers, Alan y Tommy. Muchachos, ¿cómo estamos hoy para hablar de Amazing? ¿Están todos tan manijas como yo? ¿Cómo estoy? Estoy sorprendido, estoy amazed, uno podría decir, de lo que acabas de decir, María. Me hiciste dar cuenta que es la primera vez desde que arrancamos este podcast que estamos cubriendo la regular de Amazing Spider-Man. Cubrimos la regular de Batman antes que Amazing Spider-Man. Y no porque haya sido un plan maquiavélico mío, como si tuviera, no sé, planes en mi computadora para detener a todos los miembros de la Liga de la Justicia que en algún momento me robaron. No, no así. Digo, lo cual me hace pensar en algo. Y es en el hecho de que, por mi parte, yo lo que puedo decir es que yo no leía el título Amazing Spider-Man desde hace una década, más o menos. Me gustó mucho volver a leerlo y un poco voy a jugar la carta de, viste, como cuando hace mucho tiempo que no volvés de vacaciones a un lugar o que no te cruzas una persona y decís, ah, ¿qué pasó qué? ¿Qué esto qué? ¿Cómo cambió todo? Sí, pero sorpresas para bien. Así que sí, estoy muy sorprendido de todo lo que ha pasado. No sé si Tommy, yo a Tommy voy a contar una pequeña infidencia de lo que pasa por fuera del micrófono, y es que yo a veces lo he apodado Watu the Watcher porque no importa qué, Tommy lo vio. Yo digo, un juego, lo jugó, una serie, la vio, un cómic, lo leyó, Tommy lee todo lo que sale de Marvel todo el tiempo. Entonces, no sé, capaz que yo estoy acá como, viste, como Juan Carlos, permanentemente atrasado con todo esto, nombre real, y Tommy a lo mejor no está así porque ya viene al tanto de todo y lo ve todo. Vos estás queriendo decir que te sentís como cuando faltaste al colegio y justo ese día fue Messi y él pasó a saludar, ¿viste? Y todos tienen su foto con Messi menos vos porque faltaste. Exacto, exacto, es exactamente esa sensación. Sí, 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 sí. Bueno, no fue tan así en este caso, sobre todo por el último tiempo de Amazing, lo que explica por qué hablamos más en el podcast de la regular de Batman que la regular de Spider-Man. No fue casualidad que habláramos de Ultimate y no de Amazing, así que hay una explicación lógica. Pero sí, es la primera vez y sí, no, obvio, a mí no me pega tanto la sorpresa, como dice Alan, pero un poco la gracia es esa, ¿no? Nuevo número uno, nuevish equipo creativo, porque Joe Kelly ya estaba escribiendo antes de esto, pero acá es donde de verdad arranca su run. Es más, lo anterior podría ser eliminado así como quien no quiere la cosa del run, tipo, y decir, no, ¿y el run de Kelly cuándo empezó? No, empezó en el número 70 y pico, no, empezó en el uno. Empezó en el uno, ya está, empezó en el uno, lo demás lo olvidamos. Tommy, Sí, perdón, pero yo vengo hablando con Mariana desde hace meses y entiendo que Kelly arranca recién en este número uno y antes de eso no claro, hay absolutamente nada no hay guionado por Joe absolutamente Kelly. nada. Nada. No, no, no hay nada, no hay ninguna idea, no hay ninguna estirada de historias para que hacer tiempo para que Pepe Larraz pueda terminar de dibujar sus números. Así que acá arrancamos de verdad con el flamante nueva serie, nuevo volumen de Amazing Spider-Man, acercándonos y peligrosamente, porque nos acercamos peligrosamente al fantabuloso número 1000, el primer número 1000 de Marvel Comics que se viene dentro de poco. Sí, de hecho, para quienes quizás no vienen tan al tanto con los cómics, y está muy bien, hubo una serie intermedia entre que terminó el volumen 6, el run anterior, a cargo de Seb Wells y de John Romita Jr. en su mayoría, que se llama The Eight Deaths of Spider-Man o Las Ocho Muertes de Spider-Man, que está guionado por Joe Kelly y dibujado por Ed McGuinness, que no trascendió demasiado, de hecho era más parte de por ahí como decía Tommy, este contenido relleno hasta que tengan los suficientes números de Amazing, que era el plato fuerte y principal que entiendo que también en gran parte por todas estas, por esta idea, digamos, de historia que trajo Joe Kelly,
Pero bueno, The Eighth Deaths of Spider-Man es básicamente una serie de relleno en la que Spider-Man es como elegido como el campeón de la Tierra para pelear contra unos demonios, creo que son los 8 demonios del Cyttorak o algo así. Y no fue una serie pero más que nada, o sea, para mí no fue tan disfrutable, no tanto por el contenido en sí, porque todos sabemos, así como estuvo Spider-Man Beyond en su momento, que son series de transición. Y de hecho Marvel, digamos, estaba presentado de esa manera, sobre todo ya cuando ya inició, y no es tanto por el contenido, porque siendo que es una serie de transición uno no espera tanta profundidad, pues a veces que es algo que va a durar entre 8 y 10 números y se va a terminar. A mí lo que me molestó de esa serie, y un poco esto también me da el pie para empezar a hablar de Amazing, era la caracterización de los personajes, porque Peter Parker, particularmente, y es en quien está centrado siempre el run de Amazing, no se sentía como Peter Parker, no se escuchaba como Peter Parker. Yo he tenido mis diferencias con Joe Kelly, que también estuvo presente como escritor invitado en el volumen 6, cuando Seb Wells no escribía los números, en cómo le daba voz y vida al personaje. Y no me pareció que esté a la altura, ¿no? Que esté a la altura de lo que Amazing Spider-Man tiene que ser. Y vaya sorpresa que me llevé cuando, o sea, todos conocemos a Joe Kelly por ahí de otros lados y sabemos que es un escritor que tiene mucho para dar y que puede contar buenas historias, pero para mí en este momento en Amazing no entró de la mejor manera, ya desde el volumen 6, siguiendo con Eight Deaths of Spider-Man, y ahora que empezó en Amazing, ya desde el primer número, dije, epa, esto es mucho más parecido al Joe Kelly que yo conozco por ahí de Superman que de lo que viene haciendo en Spider-Man, porque este chabón suena como Peter Parker. De repente empezó a haber una baraja de personajes secundarios rondando a Peter Parker que también se sentían reales, orgánicos, consistentes. De repente no todo se veía tan negro como quizás sí un poco más antes, porque el problema principal que tiene Amazing es que a veces Peter Parker y sus personajes secundarios se sienten estancados. Se siente como que van a pasar cosas para las que no hay consecuencias. Se siente como que son personajes que no tienen mucha personalidad y que son medio reactivos a lo que pasa en el entorno. Y entiendo que eso a veces en los cómics está bien, y sobre todo en una línea como es Amazing, que lleva tanto tiempo, pero a la vez uno espera que los personajes no solo tengan cierta personalidad, sino también que las cosas que les pasan eventualmente repercutan. Porque así es como los personajes de a poco, y con Amazing sobre todo tiene que ser muy de a poco, van creciendo. Y eso no estaba en Amazing. Eso no fue una característica en los últimos años de publicaciones, con lo último de Dan Slott, con Nick Spencer, con Seb Wells. El crecimiento no es algo que estaba bien visto, al contrario. Mientras más joven, mejor. Mientras menos veamos al personaje crecer, lo veíamos en un estado de sufrimiento constante, pero sin mucho más que eso. Y acá me interesa pasarle un poco la pelota a Alan para preguntarle cómo lo vio él, porque por ahí para nosotros que veníamos un poco al tanto con Amazing, si bien esto no es que se siente como una sorpresa, se siente como un lindo cariño al alma de decir, che, todavía se pueden contar buenas historias con estos personajes. Pero entiendo que Alan por ahí viene desde hace mucho más tiempo sin leer esta línea, y quizás tu impresión fue distinta. No sé qué recordabas de dónde te habías quedado y cómo tomaste estos nuevos issues. Bueno, para que se den una idea y yendo un poco a responder directamente a lo que decía Marian, lo último que yo leía en Amazing había sido la parte de Superior. Había sido hasta el Amazing 700, cuando, spoilers para algo que pasó hace 11 años en los cómics, Peter Parker, entre comillas enormes, muere y es reemplazado por Otto Octavius, que la mente de Otto se mete en el cuerpo de Peter, y me acuerdo de haber leído hasta por ahí. Y de ahí para acá la vida se interpuso, soy monotributista, entonces siempre estoy crónicamente ocupado, sin tiempo y sufriendo. Así que una de las cosas que se fue quedando un poco por el costado para mí había sido la lectura de Amazing. De muchas otras cosas, pero de Amazing en particular porque es lo que estamos hablando. En retrospectiva, no pasó tanto. O sea, sí, pasó mucho tiempo, en nuestro tiempo, de la vida real, pero en el tiempo de cómics y en las situaciones de cómics, sobre todo con Spider-Man, que es bastante, como decía Marian, es bastante estancada la cosa, no pasó tanto. Si yo te digo que al final de lo que vos leíste vuelve Spider-Man a su cuerpo y medio que arranca esto, no es que
tengo que llenar el vacío con un montón de información. Que creo que coincidimos que hay una sola cosa que pasa en este número, en esta serie, que hay que explicar qué fue lo que pasó. Pero después, mangos más, mangos menos, sigue siendo el mismo Peter con la misma vida, sigue teniendo un trabajo. Bueno, en el volumen anterior, en el anterior no tenía trabajo. Ahora tiene O un era trabajo, Tommy. Antes no ahora vivía del tiene un aire. trabajo. Exactamente. Lo decimos con este tono porque una de nuestras grandes quejas de los volúmenes anteriores fue que se fue perdiendo esa cosa del protagonismo de Peter de su día a día. Bueno, yo entiendo que 85% del tiempo es Spider-Man, pero mínimo contame qué, qué pasa en ese otro 15%. Eh, de- qué trabaja, qué está haciendo cuando no es Spider-Man, qué debería estar haciendo cuando no es Spider-Man, porque la gran disyuntiva de Spider-Man es que deja de lado Peter para ser Spider-Man. Y si vos no me contás que deja de lado, no tiene ningún peso Spider-Man en su vida. Es Spider-Man full time. Con algunos héroes no pasa nada, porque Capitán América. ¿De qué trabaja Capitán América? Nunca a nadie le importó. Cobra plata del Estado, es un ñoqui, básicamente. Tiene años y años No, de deuda. Steve, vos De no. deuda. De guita que le deben por haber caído en batalla, por todos los años de servicio dados. Es más, algunos dirían que cobra un sueldo de ex combatiente, de, ¿cómo se llama? De veterano, que tiene como 200 años de veterano. Entonces, no importa qué trabajo tiene Steve Rogers, pero de Peter Parker sí, porque es Peter Parker, Spider-Man no vive del aire. No tiene un sueldo que le pasa, Tony Stark no le tira un mango, nadie le tira un mango, cada tanto la tía May le deja un sobrecito, pero para los cumpleaños, pero es un tema importante. Y acá recuperamos un poco esta noción de que, bueno, Peter tiene que tener un trabajo y tiene que vivir de algo y tiene responsabilidades de una persona medianamente adulta. Antes de eso quería agregar, perdón, una sola cosita para ir complementando la pregunta de Marian, y es que Joe Kelly, o sea, si a mí alguien me agarraba en la calle, me estampaba contra una pared y me decía, rápido, decime qué pensás de Joe Kelly, yo iba a decir, es el guionista de la que es mi etapa favorita de la Liga de la Justicia, que es JLA de principios de los 2000, es toda la etapa de la era obsidiana, cuando dibujaba Doc Mankey. Nada, me pareció siempre un gran guionista, y no leí tanto de lo que hizo en Superman en esa época, pero bueno, también hizo mi issue favorito de Superman, Action Comics 775, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, que fue adaptado a la que, para mí, por lo menos por ahora, es la mejor película de Superman, que es la peli animada Superman vs. The Elite. Aclaro que para mí es la mejor película de Superman hasta ahora, porque al momento de grabar este simpático programa todavía no se estrenó Superman de James Gunn y veremos qué tal resulta todo eso. Pero entonces, claro, pensaba, uy, Joe Kelly en Spider-Man, qué copado. Y veía a cierta persona que podría o no estar en esta grabación, en este momento, puteando en arameo. Y yo pensaba, uy, ¿no? ¿Viste como cuando decís, conociste a mi amigo fulano? No, es recopado. Y te dicen, es un forro este tipo, ¿cómo te cae bien? Lo odio, quiero romper la cara. ¿No? Y yo decía, uy, no, bueno, Joe ha tenido mejores épocas, capaz que esta no es una de ellas. Pero la otra cuestión que quería aclarar del volumen anterior de Amazing, que quizás en nuestro headcanon hagamos de cuenta que no existió, es que quizás tengamos que hacer de cuenta que sí existió un cachito, porque también esa persona que puteaba estuvo escribiendo cartas de lectores, amables, no de amenaza de muerte como se suele hacer en Twitter, al título de Amazing y salió publicada. No Dos sé veces. si Y, eso, a- te iba a y decir. En la sombra. al momento de grabar este cómic, perdón, al momento de grabar este episodio, mandé otra carta más a mis queridos amigos ya de la editorial de Spider-Man, a mi querido amigo Nick Lowe, que le mando un saludo, que nos escucha siempre y dice que le encanta el Diván de los Héroes podcast. Así que veremos si sale publicada en números venideros. Pero quería retomar rápidamente algo que dijo Tommy y me voy a adelantar un poco en algo que yo sé que va a ser una pregunta de Alan, que es un poco, y no voy a adentrarme mucho en esto, pero sí un poco para poner en contexto, es qué carajo pasa con Norman Osborn. Porque para quienes están al día y quienes quizás, como Alan, iniciaron su camino con este primer número del volumen 7, habrán notado que Peter y Norman tienen una relación bastante agradable. Es decir, Norman se preocupa por Peter cuando tiene algún problema, lo lleva a su casa, lo cura, lo ayuda a resolver
algunas situaciones que ya nos vamos a estar metiendo cuando hablemos puntualmente de estos números, pero podríamos decir que tienen una relación de amigos, de compinches y hasta de equipo, de alguna manera. Y esto todo arrancó desde la etapa de Nick Spencer, con toda una idea que rondaba a que el come pecados limpie los pecados de algunos villanos de Spider-Man. Esto después se retoma bueno, ahí empezamos a ver que Norman Osborn tiene como momentos de lucidez y empieza, si querés, a ser bueno y a recomponer su relación con Peter, que todos sabemos que es un buenazo y que siempre termina perdonando a todo el mundo, hasta Norman Osborn, que bueno, todos sabemos el peso que tiene para su historia personal. Y después se retoma esto en la etapa de Zeb Wells, en donde vemos que al final Norman no era tan bueno y que había una parte del Goblin, si se quiere, viviendo en él. Hay como una etapa rarísima en donde los pecados de Norman pasan a Peter y Peter se convierte como en un Spider-Goblin y se convierte en malo. Y pelean un par de issues hasta que finalmente en el issue número 54 del volumen 6 de Amazing Spider-Man dan por muerto al Green Goblin. Es decir, dicen, bueno, finalmente con todo lo que hemos hecho y con una maquinaria que también terminan utilizando para chupar los pecados de Peter, es como que dejan en claro que el Duende Verde apareció y ellos recomponen su relación y usan esto para que Peter empiece a trabajar en Oscorp y Norman le diga, vos tranquilo, yo te ayudo. Yo te hago de papi tecnológico, en lo que necesites me llamás por teléfono y te mando un planeador para que puedas pelear contra villanos y para que estés seguro y cuidado, medio como si fuese un Norman Osborn de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿sí? Un poco cumpliendo ese rol, y le dice, vos tranquilo, yo te pago el sueldo, vos vení cuando quieras. Ahí también trabajaba Kamala Khan, número 26, pero bueno, ese es otro tema, si habláramos del volumen 6, por eso no lo hemos hecho todavía y probablemente nunca lo hagamos, pero sepan que el volumen 6 de Amazing Spider-Man se está publicando acá, o sea, acá en Argentina lo pueden conseguir por Panini Comics, que nada, que va trayendo números, y justo ahora el último que trajo, al momento de grabar esto, es toda la parte de la muerte de Miss Marvel. Nada, spoiler, y si lo quieren comprar, se puede conseguir en español. Pero bueno, la cuestión es que por ahora estamos en que Norman y Peter trabajan juntos, pero siempre se deja un poco entender que hay algo del Goblin, porque siempre tiene que estar el Green Goblin, siempre tiene que estar la posibilidad de que esa carta sea utilizada, de que vuelva y que traicione a Peter de alguna manera u otra. Y tampoco se ahondó mucho en un proceso reflexivo de Peter de por qué lo tiene que perdonar. Y sí ha habido momentitos en la etapa de Wells en donde Peter se pregunta y se cuestiona y obviamente se acuerda de todo lo que hizo Norman y elige perdonarlo porque de vuelta es un buenazo, pero es algo que medio que se va dando por hecho. Ahora estamos dando por hecho que están bien y que Peter tiene fe en que él puede ser bueno y en que él está como en esta postura de redimir todos sus errores. Así que en eso estamos y a eso vamos. Creo que teniendo en cuenta que cuando empezó el primer trabajo de Spencer en Amazing es 2018, si no mal recuerdo, creo que es el único cambio heavy de la continuidad, de la historia de Peter que se mantiene, que cuando se hacen este tipo de cambios es la típica. Hoy Norman es bueno. Bueno, ya sabemos que a los 5 cómics Norman se va a hacer malo, ¿no? Es un juego que pasa todo el tiempo, pasa en Marvel, pasa en DC, el villano se hace bueno por un tiempo y hasta que después deja de serse bueno y pasa a ser otra vez villano. Y estuvimos siempre todos apostando a, bueno, Norman va a volver a ser el villano, Watts va a ser el Goblin, lo van a usar en cualquier momento, cuando bajen un poco las ventas de vuelta va a aparecer, pero creo que fue algo que obviamente nunca pasó. Lo mantienen y se comprometieron bastante bien. Y la palabra comprometerse en la serie de Amazing Spider-Man no la usamos mucho, pero la verdad que creo que es una de las cosas más rescatables por el desarrollo que le dieron a Norman. No por acá el talibán del status quo va a decir, pero ¿qué dice este pelotudo? Si Norman siempre tiene que ser villano, si el Goblin tiene que ser malo, que me parece que aporta más como villano que como aliado, pero o sea, al menos si lo vas a hacer aliado, que esté relativamente bien contado. Y creo que le pusieron muchas pilas y le dieron muchos momentos a Norman para demostrar y para mostrar
la dificultad que tiene de redimirse, tanto por lo que hizo como lo que hizo que otros hagan en nombre de él. En justo estos números, cuando aparece el Hobgoblin, él también tiene la culpa de que dice que el Hobgoblin es en parte un villano de Peter que nace en base a él. Entonces está todo el tiempo con este remordimiento, con esta culpa, que es lo que lo lleva a hacer las cosas por el camino del heroísmo. Que hay un paralelismo con Peter por sus razones de ser Spider-Man. Entonces ahí es donde creo que Peter encuentra el lugar para perdonarlo, entre comillas, o mínimo dejarlos hacer las cosas que quiere de héroe hasta que eventualmente se pase. Hubo muchos momentos en el run anterior en donde Wells juega con esto de que Peter sabía que en algún momento algo con Norman va a pasar, algo con el Goblin va a pasar y tiene que estar preparado. O sea, es como una confianza, pero no una confianza ciega, es estar listo que en cualquier momento puede volver. Y es una de las cosas que para cualquier lector quien recién empieza, que tiene esta idea de que Norman es claramente el villano, es lo primero que choca, ¿no? Porque estás leyendo así de golpe y te encuentras que Peter va a la casa de Norman y le dice que haces todo bien, se toman un cafecito, van, falta que vayan a jugar al golf juntos, ¿viste? Jugar al pádel. Y las cosas todo bien, sí, hablaste con Harry, no, mejor no hablemos de Harry, bueno, dale. Tommy, Eh, ¿te puedo agregar un detallito de contexto de eso que estás comentando? sí, Norman ayuda a Spider-Man, o sea, no es solamente que se lleva bien con Peter Parker, sino que está asistiendo a Spider-Man en su Spider-Maning, digamos, y de hecho hasta proactivamente sin que Peter se lo pida cuando Norman recién aparece. Eso fue lo que más me descolocó para bien, pero que es lo que uno hace que diga, wow, bueno, claramente no estoy al sí. tanto con las novedades, me he Y perdido. no solo lo ayuda, sino que lo cuida, que eso es todavía más raro, porque vaya, sí, tomá, acá tenés la armadura nueva que te hice, llévatela, pero por muchos momentos Norman tiene esa voz de protector de Peter que le dice, che, no estás en condiciones de salir, es el que dice, che, tendrías que quedarte acá guardado, guardate un tiempo, no estás bien, y tiene, o sea, no deja de ser un personaje no totalmente conflictivo con la historia de Peter Parker, pero no deja de ser un personaje mucho mayor que él, que podría haber sido en algún momento una figura paterna, que Peter no tiene tantas, y que la gran mayoría terminan siendo villanos. Entonces la posición es muy interesante con el juego que se puede dar con Norman Osborn, padre de Harry Osborn, que tendría la edad que tendrían los padres de Peter en este momento, más o menos, cuidándolo a Peter. Entonces me gusta porque hay una... Tiene gracia para contar historias con esto. Es entretenido leer, por más que sepamos que eventualmente se va a hacer villano de vuelta. Y así esta serie, el volumen nuevo, para retomar de lo que venimos a hablar, no está tan centrado en Norman porque fue algo del volumen pasado. Ya esta serie lo deja como es un status quo del personaje. Norman es amigo y ya, pero la historia va por otro lado. De hecho, quiero retomar un cachito eso que estás diciendo con la pregunta que me había hecho Mariana hace un rato sobre qué me pareció volver a entrar a Amazing y una pseudo prototesis que manejaba sobre lo que fue, digamos, leer esto después de muchos años de no leer la regular de Spider-Man, más allá de que pueda haber ido leyendo otras cosas, como venimos leyendo Ultimate, por ejemplo, es que a mí por lo general, más que nada, al venir del lado de DC y con lo que ha sido DC en los últimos, el 2011 fue hace 14 años, como que el gimmick de los número uno me tiene las bolas un poco inflamadas en general y yo entiendo obviamente que la industria del cómic tiene que recurrir a ciertos artilugios para tratar de capturar lectores nuevos y también para retener y mantener interesados a los que ya estaban. Lo comprendo, es todo parte del juego, todo pelota, siga, siga. Pero por lo general me da un poco de fiaca esta cuestión de renumerar a cada rato, número uno, lo otro, porque no tiene mucho de número uno en sí. O sea, muchas veces lo que se hace es se cambia el equipo creativo y ya está. No hay motivo por el cual un título debería arrancar de nuevo. Aquaman va como por el volumen 9 me parece que es una bestialidad. No sé si es necesario cada tanto resetearle el título. Incluso Batman va a arrancar ahora con un volumen 4, lo cual digo, ¿por qué? Si estás a nada, habíamos sacado el cálculo, ahora no me acuerdo cuándo era, pero creo que cuando arranque Batman volumen 4
y llega al issue 75, vas a llegar al Batman número 1000 por Legacy Numbering. Entonces, ¿por qué no aguantás un poco más? Si Batman vende bien y venía, no importa, no importa. Programa no se trata de Batman, Alan, tenés que enfocarte. Entonces, me dan un poco de paja los número 1, los volúmenes nuevos, en general. Es como que en mí tiene un efecto levemente contrario al que se busca en la industria. Y sin embargo, acá lo que me encontré, y por sobre todo en estos 5 primeros issues, este es un excelente uso de lo que es arrancar un volumen nuevo y arrancar un número 1. Por dos cuestiones. Primero, Pepe Larraz es una bestia absoluta, y ahora lo hablaremos. Pero lo que hace Larraz en este título es una bestialidad. Pero por otra cosa, todo esto que ustedes están comentando de lo que viene siendo Spider-Man en los volúmenes y en los issues anteriores, de historias que se sienten por mandato editorial o que no tienen mucho bollete, como lo de las 8 muertes de Spider-Man, la muerte de Miss Marvel, otro montón de cuestiones, el hecho de que parecía por mandato editorial estar eternamente estancado en una etapa de su vida sin que se le permita crecer y todo eso. Si yo agarro este issue número 1 y como les comento, mi experiencia anterior había sido leer Superior hace más de una década. Y me pongo a leer esto, yo jamás me hubiera enterado todo lo que ustedes vienen diciendo. Es decir, me habría salteado la parte que quizás se pueda ver como un poco más insatisfactoria para el lector de Spider-Man y que quiere que Peter Parker crezca como personaje y sea un poco interesante. Y entro a un issue donde las primeras páginas te lo muestran a Peter buscando laburo, pero intercalado con sus aventuras de Spider-Man, ¿no? Donde además está excelentemente narrado a nivel guión y a nivel dibujo, por los diálogos, por el hecho de que el dibujo te va narrando cómo él va pasando por distintos laburos, donde te das cuenta que va rebotando, donde hay consecuencias de sus aventuras de Spider-Man después en las entrevistas de trabajo, porque en una aparece como con un moretón que es una banda púrpura, toda moretoneada, muy fija a través de su cara, y le dicen, che, ¿qué te pasó en la cara? Y Peter en una entrevista de trabajo contesta, bueno, eso es una historia graciosa y un poco vergonzosa. Y corte a la viñeta siguiente donde Sandman le está revoleando una tapa de alcantarilla en la cara. Bueno, nada, esos detalles están buenísimos. Tenés un Spider-Man que y creo que esta es la parte importante. El Spider-Man que te encontrás acá en el issue 1 y que lo vas a ver durante los siguientes 5 issues es familiar, es reconocible, lo sentís como Peter Parker, está haciendo cosas de Peter Parker porque está tratando de balancear, no pun intended, su vida personal con la vida de Spider-Man y la vida de Spider-Man le trae problemas. Mientras además hay elementos de su pasado que son familiares y que son conocidos, pero que vos decís, ¿qué carajo con esto? Pues está la tía May, pero también está el Green Goblin, o sea, está en realidad Norman como un aliado, y además tenés algunos elementos nuevos, como me pasó a mí, de ver a Itsy Bitsy y decir, ¿quién carajo es esta persona? Y más adelante, cuando Itsy Bitsy muestra su quijada aracniforme, decir, ¿qué carajo es este horror Lovecraftiano que está por comerse la cabeza de Peter Parker? Pero tiene todo eso. Si estos primeros 5 issues hubieran estado dibujados por alguien que no estuviera a la altura, serían divertidos. Pero con Pepe Larraz, para mí es una... O sea, yo pensaba en amigos que tengo que también leían cómics y un poco han abandonado, en decirles, lee esto. Volví a entrar a Spider-Man leyendo esto porque verdaderamente vale la pena y me parece una bestialidad. No sé si querían llevarlo para el lado del dibujo necesariamente ahora al tema, pero no puedo dejar de estar como maravillado de lo que hace Larraz con este título. Es verdaderamente un elemento muy fuerte para sumarse a esto y leerlo. Es probablemente de las mejores adquisiciones de Amazing Spider-Man en los últimos, no sé, más de la última década. Yo estoy escribiendo, issue a issue van saliendo, o sea, cuando salen los issues escribo como una mini reseña en mi blog que se llama Amazing Spider Blog y tengo muchísima dificultad para no centrarme solamente en el dibujo porque hay tantas cosas para decir de Pepe Larraz. A mí me parece es Pepe, nos ponemos de pie, Larraz, porque es increíble, el chabón no solamente trae un dibujo, es como que él por momentos sentís que está haciendo un homenaje a Steve Ditko, porque agarra un montón de elementos clásicos, pero es súper moderno, muy agradable. Y también quiero destacar el rol de Marte Gracia, que es el colorista, porque también el color de estos números me parece espectacular. Pero Pepe Larraz usando la arquitectura de la ciudad estratégicamente con la telaraña de Spider-Man para que doble o los ángulos que los pone, parece que estás viendo, nada, una película, pero a la vez usa muy bien todas las bondades que tiene el cómic y el dibujo, porque te hace ver las cosas desde distintos ángulos y perspectivas en donde a veces creo, y acá yo de vuelta estoy muy contenta con Joe Kelly y me parece que de lo que lo he leído hacer en Spider-Man, porque él ha estado también en otras minis, en Non-Stop Spider-Man, en Avenging Spider-Man, pero me parece que ha sido
de lo mejor que entregó, porque tiene una idea y se nota que esto no es algo que va escribiendo medio cuando salen los issues, sino que se nota que hay una idea completa y que te la va desglosando número a número, pero que proviene de un lugar pensado. Hay momentos en donde el guión, que es muy bueno, de vuelta, no acompaña tanto. Por ejemplo, en los momentos a veces de los flashbacks que tiene Peter, que eso es otra cuestión que también me gustaría profundizar. Joe Kelly está llevando, hace como que a partir del elemento de las drogas, de una droga en particular que está siendo distribuida por el Hobgoblin, Peter está teniendo ciertas alucinaciones y la historia va oscilando entre lo que está pasando en el presente con algunos recuerdos que tiene Peter que muchos pasaron efectivamente como él lo recuerda y otros, la mayoría, no tanto. Y hay está este personaje que viene desde los años de infancia de Peter Parker, que se llama Brian Nering. Y te van contando un poco cómo es la historia entre ellos dos y entre otros dos amigos que tenían, y tenían un grupo en la infancia que se llamaba The Freaktastic Four. Y hay un momento en el que no te das cuenta, o por lo menos a mí me pasó eso, de si ellos eran tan amigos en sí, si ellos tuvieron una pelea, digamos, con un fist fight, una pelea de puños, o si pelearon con otra persona, es algo que te enterás después. Pero me parece que eso está mejor mostrado que narrado por el guión. Creo que los dibujos de Pepe y lo que te elige mostrar y cuándo y cómo terminan ayudando en momentos en donde el guión no termina de quedar tan claro qué es lo que está pasando. Y me parece que eso está buenísimo, pues es una relación de complemento entre Joe Kelly y Pepe. Pero volviendo a esto, no sé qué te pareció, Alan, esta idea de volver y explorar un pasado de Peter Parker que muchas veces se da por hecho. Si bien obviamente había otras historias que se han metido en la infancia de Peter Parker, me parece que esta es la primera vez que tienen las agallas de mostrar un pasado no tan idealizado y tan romantizado de un personaje que es bastante idealizado. Todos piensan Peter, piensan buenazo, mirá, encima perdona a Norman Osborn, mirá todo lo que hace, siempre está ahí ayudando a su pobre tía enferma. Pero te muestran un pibe que perdió a los padres y a unos nuevos padres, que son sus tíos, que tienen que hacerse cargo de un pibe que no es su hijo, y está bastante... Es una historia como muy cruda, muy real sobre los miedos de abandono, sobre, bueno, obviamente sobre la infancia barra adolescencia y todos los riesgos y experiencias que vienen con eso, como ver a Peter Parker de chico tomando cerveza o respondiéndole mal a sus tíos y sus tíos no sabiendo qué hacer con él, como todo nuevo padre que no sabe muy bien cómo manejar a su hijo. Y a mí me pareció fantástico poder desromantizar un poco la historia de Peter Parker y verlo como una persona real, con problemas reales, que no quiero entrar acá, porque podría empezar a divagar con esto, pero es un poco lo que quiso hacer Mark Webb en la saga de Amazing Spider-Man. Era no solamente encargarse de un pibe que perdió a su tío, que es un poco como nosotros nos introducen al personaje de Spider-Man en la Amazing Fantasy XV, sino también desde antes, desde un pibe que desde siempre está lidiando con la pérdida porque perdió a sus padres. Y bueno, y sus tíos ganaron un hijo con todo lo lindo y con todo lo difícil que viene con eso. Y me encanta que Joe Kelly se haya metido ahí, que haya metido las manos en el barro, en algo que para el Spider-Man fandom es casi intocable, que es tanto la infancia de Peter como las figuras de sus tíos. Y me pareció brillante y fantástico. Y no sé cómo lo viviste. Más allá de que cuando yo leía estaba pensando, y ay, le tendría que haber jugado guita a Tommy. Yo sé que hace poco establecimos que teníamos páginas de apuestas de lo que hablamos acá, pero de que yo dije, no hay forma de que esto no desemboque en un comentario de Amazing Spider-Man 2 cuando lo hablemos con Marian. No hay forma, porque toca mucho esa fibra y me parece que está perfecto. Así que nada, Tommy, te salvaste de darme plata. En la vida real, cual película, si esto hubiera estado grabado en el mismo lugar y con una cámara, se hubiera visto cómo yo le paso, o a Alan a mí, ese pase de guita en las manos, tipo como de apuesta ganada en secreto, porque sí. Pero acá la voy a defender a Mariana. Que no hace falta que la defienda, pero la voy a defender a Mariana y voy a decir que esto no es su culpa. Acá ella no llevó el camino para ese lado. Acá tuvo razón y la historia va para ese lado. Entonces, que fue lo que creo que cualquiera que haya visto Amazing Spider-Man y haya leído estos números de cómics, es a donde te lleva la historia. No. Las dos, el cómic y la película, los dos te llevan al mismo lugar de, che,
Peter era un chico que había perdido a los padres y debería actuar un poco como un chico que tuvo una pérdida catastrófica, que debe tener problemas mínimos de conducta, que no puede ser el chico perfecto de los finales de los 50. Bueno, justamente yo pensaba en eso, pensaba mientras leía esto y también nosotros solemos hablar de este tipo de cuestiones cuando van surgiendo y saliendo y las vamos leyendo y Marian que lee todo lo que sale de Spider-Man y Tommy que es Watu, como bien hemos establecido, y yo que estoy crónicamente atrasado y ocupado. Entonces ese forma una charla bastante variopinta en relación a eso. Entonces yo tenía una noción de cómo les venía cayendo esta parte, pero a mí me pasó lo siguiente. Un poco ya sabiendo que contaba con cierto visto bueno de parte de ustedes todo ese manejo de la trama y sabiendo que no se estaba cometiendo un character assassination de Peter Parker, con esto de mostrar el flashback de su infancia, adolescencia en realidad, problemática. Yo pensaba esto, si yo hubiera leído esto más de chico, en mi adolescencia o mi joven adultez, no sé si me hubiera gustado tanto porque estaba más en plan de ser más rígido y decir, no, mis personajes tienen que ser estos santos intocables que siempre fueron buenos y siempre hicieron todo bien, lo cual es entendible en un punto, pero también es algo que tiene fecha de caducidad, digamos, esa postura, porque te encorseta a los personajes en lugares mucho más aburridos de los que no se puede contar tanto. Y ha habido recientemente, y acá es donde, si estuviéramos grabando con una cámara, Marian y Tommy podrían estar pasándose plata, porque voy a hacer una pequeña comparación con el Batman de Tom King, donde él toma un pequeño, porque la verdad que no es que está tan desarrollado, ni es mucho más que algunas menciones en algunas partes, creo que en I Am Suicide me parece que es uno de los primeros arcos, donde Tom King establece algunas cuestiones de cómo el pequeño Bruce en su pubertad estaba lidiando con el dolor y la angustia de la muerte de sus padres, y a mí no me había gustado, me parecía mucho más tonkinesco que batmanesco, digamos. Tom King metiendo sus tonkineadas por ahí, como siempre, o sea, depresión y estrés postraumático. Pero en el caso de Spider-Man, leyéndolo a esta edad, me gustó. Y me gustó un montón y me pareció lo siguiente. Yo conforme han ido pasando los años y tenemos 200.000 películas y series y videojuegos, bueno, videojuegos no tanto, de estos personajes y 1 millón de adaptaciones y de versiones y además una especie de, ¿cómo decirlo? Me da la sensación que vivimos una etapa donde hay una suerte de soft reboot permanente de los personajes importantes, porque cada tanto agarra un equipo nuevo, a Superman, a Batman, a Spider-Man, a Wonder Woman, al Cap, y es como que hace su propio nicho de lo demás, no siempre tratando de preservar la continuidad o de prolongar lo que venía de antes y todo eso. Me parece que con todo eso, algo que me fue gustando mucho con los años es que pueda conectar con algo emocionalmente. Que a estos personajes les pase algo que yo encuentre verosímil, o sea, más allá de que obviamente no pretendo que haya verosimilitud 100%, ¿no? En una película donde hay superpoderes y magia y superhéroes y un montón de cuestiones. Pero digo, sí me interesa que el ser humano al que le están pasando todo ese tipo de cosas se sienta verosímil, palpable, real, que le pasen cosas, porque me parece que eso es un componente fuerte de cualquier historia, no importa qué, no importa si es Star Wars, no importa si es Tolkien, no importa si es DC o Marvel. Y acá pasa eso, porque me parece muy real y palpable y verosímil que Ben y May no sabían exactamente cómo ser padres, porque les cayó este pibe que quedó huérfano, que claramente tiene como... Que de hecho es algo que Andrew Garfield decía sobre cómo interpretaba a Peter Parker, de a chip on his shoulder, como que tenía una lastimadura que lo molestaba siempre por el tema de la muerte de sus padres. Y que es un pibe problemático y es quilombero y encima es un adolescente. Y Ben y May no saben exactamente cómo lidiar con eso, porque no es que criaron hijos antes y son buena gente. Y Peter los pone muy, los desafía mucho con su forma de ser. Y no saben exactamente qué hacer, pero bueno, hacen lo mejor que pueden y lo intentan. Y por sobre todo, y para ir particularmente a contestar el núcleo de lo que me preguntaba Marian recién con esto, me parece que esto está muy bien para la adolescencia de Peter Parker, porque Peter Parker no es que arrancó ahí y terminó siendo un descarriado que le caga la vida a todo el mundo, o sea, sabemos que terminó siendo Spider-Man no mucho tiempo después de eso, porque Spider-Man canónicamente en la Tierra 616 empieza a ser Spider-Man a los 15. ¿Y acá cuántos años tendría Peter? 13, por ejemplo, 14. No son muchos años de adolescente descarriado hasta que aprendió que con un gran poder debe venir también una gran responsabilidad. Entonces, está bien, me parece que para un pibe que perdió a los padres y fue a vivir con los tíos, de adolescente o de puber, está muy bien este desarrollo. Porque además no es que niega otras cualidades del personaje, no es que lo convierte en un forro, no es que, viste, te lo rompe todo y vos decís, ah, no, pará, pero esto que me estás presentando no puede coexistir con el Spider-Man que a mí me gusta y que vienen contándome hasta ahora. Yo entiendo que si uno capaz que quiere una versión un poco más idealizada de sus personajes, esto pueda no gustar, pero si te gusta que se complejicen los personajes de una manera verosímil, me pareció perfecto. Y además porque, digo,
¿No les pasó? Capaz que les haya pasado a ustedes, no digo a ustedes, Mariana y Tommy, sino a quien nos puede estar escuchando del otro lado, pero quizás les haya pasado a ustedes de o bien pasar por una etapa así o de conocer a alguien que pase por una etapa así. Yo tuve amigos que les pasaron este tipo de cosas y bueno, hoy son de las mejores personas, en su momento también lo eran, ¿no? Solamente un poco más problemáticos y yo lo sentí muy real a eso y eso me parece que es algo que tiene que tener Spider-Man, así como está bueno saber de qué labura y ver los problemas que tiene como un ser humano palpable, real y verosímil, también está bueno que le pase esto. Bueno, pero en eso voy a hacer una pequeña referencia al programa de Héroes en el que tuve el agrado de participar el otro día, eh, que estuvimos Ah, hablando de la serie de Spider-Man de los 90, y yo encontré en internet una guía de escritura que le daban a todos los que participaban, escritores de la serie, para armar al personaje de Peter Parker y sus personajes secundarios. Y algo que nos llamaba poderosamente la atención, pero que estaba escrito ahí porque no es ningún secreto, es que estaba dicho que Peter Parker no es el everyman. Hay un concepto que es que cualquiera puede ser Spider-Man, que cualquiera puede ponerse el traje y puede hacer cosas buenas y puede tomar el mantra de con un gran poder debería también venir una gran responsabilidad. Y esa es un poco la idea, sí. Pero eso es, digamos, el héroe, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la persona, cuando hablamos de Peter Parker, es un personaje que tiene ciertas características de personalidad, que algunas son muy valorables y positivas y otras no. Y justamente por eso se siente como una persona real. Y por eso nos podemos identificar con él, pero no solo en lo bueno, también en lo malo. Y lo malo a veces no es solamente no tener plata o no tener suerte con las chicas, o bueno, al contrario, Peter generalmente tiene mucha suerte con las chicas, pero no tiene suerte con su organización de vida como para que eso dé frutos. Pero bueno, sí que esto de que también es un personaje, y sobre todo en la etapa de Stan Lee y Steve Ditko, bastante desagradable, irritable, celoso, machista, sobre todo cuando Ditko se empieza a encargar de las tramas, y poder verlo de esta manera, como un pibe que tomaba cerveza, que tuvo sus primeros encuentros con el alcohol, como todos los adolescentes los hemos tenido, o bueno, la mayoría, y que te mandas macanas y que tratas mal a tus viejos y que te duele en realidad, pero muchas veces lo que estás haciendo es escondiendo el gran miedo que tenés de la parte exogámica, es decir, de dejar de ser un niño y pasar de ser una persona que tiene que enfrentarse a un mundo desconocido, sobre todo cuando tenés heridas en la infancia tan tempranamente como las que tuvo Peter con la muerte de sus padres. Así que para mí es espectacular y está bien que se muestre que es un personaje que tiene personalidad, no es un blandengue, no es un cualquiera, no es que todos podemos ser Peter Parker, no. Todos podemos tomar la decisión de con nuestras heridas y con nuestras vidas hacer lo correcto. Pero Peter Parker es una persona definida, si se quiere, y está bien que así sea. Y además de todo eso, creo que lo que yo más valoro que sea para el personaje, por más que sea algo que no haya sido explorado tanto en nadie, porque es muy difícil tener la espalda tanto de escritor como de la parte editorial. Porque si hablamos de la parte editorial, me refiero al editor, al senior editor que maneja la parte de Spider-Man, con los editores asistentes, todos los que hacen que el cómic exista, más allá del escritor y del dibujante, y el colorista, el tintador, etc. Es medio difícil, y lo hemos visto hace muchos años, que es medio difícil que en Spider-Man, la serie principal de Amazing, se puedan contar este tipo de historias donde presentan algo que no vimos. Una de nuestras grandes críticas de siempre fue un poco la falta de originalidad o la falta de frescura, que es raro porque muchas veces Marian dice, queremos que Peter vuelva a tener la voz interna, que Peter vuelva a tener cuestiones propias del Peter Parker. Yo dije hace 20 minutos, dije, Peter tiene que volver a tener un trabajo, el que sea de mierda y que le pasen cosas, que es volver a otro status quo más clásico. Entonces pedir originalidad como que parece que son dos cosas absolutamente distintas, pero justamente no, porque con ese tipo de situaciones que son clásicas para el personaje, vos das pie a que aparezcan nuevos personajes secundarios, que aparezcan nuevas situaciones, que son por ahí situaciones que conocemos, pero que son nuevas porque hace mucho que no las vemos. Y una de esas cosas es esto. Es muy difícil encontrar algo original con Peter Parker y contar este momento de la vida de Peter.
es muy raro. Y contarlo con esta crudeza con esta ambivalencia por un lado, porque te juega con esto que decía Marian, de que como Peter está drogado, hay cosas que las recuerda mal, hay cosas que las recuerdan un poco mejor, hay cosas que te dice el mismo Peter, se dice a sí mismo, esto no pasó así, y hay otras cosas donde dice, bueno, sí, esto está muy cercano a lo que pasó. Entonces encontramos relaciones nuevas con la tía May y con Peter, que lo que hace esta relación, entre comillas, nueva, es volverlos más cercanos llevarnos a momentos de los personajes que hace mucho tiempo que no vemos, o volver a tener a la tía May abrazando a Peter, teniendo esta cosa de madre e hijo. Hace muchos años que no lo teníamos. Y no que en un momento que sea, ah, bueno, sí, se están abrazando ya. No, es un momento ganado del cómic. Es un momento donde venimos viendo número a número que Peter gritándole a la tía May, Peter diciéndole, ustedes no son mis padres, al tío Ben, a la tía May. Entonces, nosotros ya sabemos que el Peter nuestro los quiere. Ya sabemos por qué los quiere. Ya sabemos lo que significó la pérdida del tío Ben. Pero lo que mucho no sabemos es qué fue lo que vivió Peter antes de ser mordido por la araña. Y el abrazo posterior con la tía May tiene mucho más mensajes, es mucho más potente en un cómic. Por más que vos me digas, es como Superman abrazándose con Lois. Y sí, está bien, lo que venimos viendo hace un montón, está perfecto. Pero si detrás hay una gran historia, tiene mucho más peso ese abrazo. Así que que esto de Joe Kelly de meterse, como dijo Marian, en el barro y jugársela, sabiendo que alguien va a putear porque no, porque ¿cómo Peter va a tomar cerveza a los 14? No, nunca vimos. Hay una cuestión que lo hablamos fuera del micrófono de cómo es la actualización de estos eventos, ¿no? De cómo Peter en la adolescencia no es la adolescencia de los 50, es una adolescencia más cercana a los casi que diría 80, fines de los 70, con una onda más estilo punk rock, traída de la música de Inglaterra de esa época. Y la rebeldía, y no tanto lo que podría ser un rebelde en los 50. Entonces, está muy, muy jugada, está muy bien. Creo que es uno de los puntos altos del cómic porque cómo está narrado te mantiene latente ahí de che, y esto que estoy viendo es así, esto pasó así, esto no, esto se lo está imaginando. La verdad que más allá de los dibujos de la acción y de la parte más Spider-Manesca de la historia, lo que resalta mucho es esto también. Joe Kelly no vino solo a contarnos la historia del Hobgoblin contra Spider-Man peleando. Creo que hizo mucho laburo, muy, muy buen laburo para contar este otro lado de la historia. Tommy, ahí tocaste dos puntos que me parecen clave. El primero es la relación con la tía May y el segundo es el monólogo interno. En lo que es relación con tía May, me parece que hace mucho tiempo no teníamos issues que profundicen tanto en lo que significan el uno para el otro y en la tía May como factor de mantenimiento y como ejemplo, porque ella sigue trabajando en Fist y sigue trabajando para los pobres y sigue haciendo toda su parte de heroína en la vida real. O sea, en un montón de cosas el lector es lo más parecido a tía May también, porque es la que realmente puede hacer las cosas sin poderes y las hace y las hace y las hace y se banca que el sobrino aparezca todo drogado y vestido con ropa que no es de él. Y duerme en la casa, y bueno, y obviamente vemos todo lo que pasó previamente cuando era adolescente, que se escapaba, que tenía una mala actitud, que Ben también lo confrontaba bastante, y ella era como la que tenía que mediar porque tenía este rol más maternal. Entonces, yo realmente no recuerdo ver issues, o sea, una historia cerrada tan buena como en lo que fue en la etapa de Straczynski con John Romita Jr., el issue The Conversation, que la conversación, que es un issue muy famoso, que es cuando la tía May se entera de que Peter Parker es Spider-Man. O sea, es el número que viene después a esa famosa viñeta que Peter está dormido con el traje de Spider-Man todo roto en la cama y entra la tía May y lo ve en la puerta. Ese número, si alguno de los que nos está escuchando no lo leyó, por favor, es uno de los mejores issues de standalone, issues de Spider-Man, es de lo mejor. Y creo que
el peso y la importancia que se le da a la relación de ellos dos. Y está ahí, viene por ahí, porque hacen un muy buen trabajo de cerrar un círculo, de empezar de una manera y que él le dice, ustedes no son mis padres, y ver todo lo que pasa en el medio y todos los conflictos que tiene Peter hasta que admite que en realidad todo esto viene de un miedo de abandono, y cómo al final, ahora que es grande y con todo lo vivido, la puede abrazar y le dice a la tía May, mamá, tipo, yo en lágrimas. Eso por un lado. Y después, el monólogo interno, que también yo siempre me remito a la época de Straczynski porque para mí es la época dorada, pero Marian, sí, perdón, no te quiero interrumpir con lo del monólogo interno, pero puedo agregar dos cositas respecto de lo que venías diciendo recién para que por no me quede supuesto, muy lejos. por supuesto. Muchas gracias. Porque recién mientras te escuchaba decir eso, pensaba dos cosas. Primero, a ver, ninguna idea está exenta de poder ser mal ejecutada y que salga mal. O sea, que no es que hay ideas infalibles. O sea, que esto podría tener alguna versión donde no habría salido bien. Pero me parece que justamente lo que cuenta Kelly acá es esto que veníamos diciendo. Es poder tratar a estos personajes como personas reales. La problemática de Peter y cómo tiene todas esas dificultades con sus tíos y cómo ellos lo tratan de ir resolviendo y cómo eso pega toda una vuelta hasta el Peter adulto que puede decirle mamá a May. Así son por lo menos para mí, ¿no? Así son los problemas de las personas reales. O sea, y por eso está bueno y por eso te enganchás y por eso te gustan. Y para mí en eso es recontra exitoso. Digo, pues puede ser que alguien lea esto y no le funcione, sí, qué sé yo. Podría haber una versión peor de esto, sin dudas, porque ninguna idea está exenta de ser mal ejecutada. Pero esta me parece una muy buena idea, muy bien ejecutada. Y en particular hubo un momentito que tengo que reconocer que es como que Joe Kelly, como si fuera Clint Barton, digamos Clint Barton y no Oliver Queen, porque estamos hablando de algo de Marvel, o Bullseye podría ser también, como me disparó un arpón directo a el ventrículo izquierdo de mi corazón con una precisión letal. Es el momento donde creo que es el issue 4, donde May está hablando con Peter, que volvió de ponerse el primer pedo de su vida y está vomitando en el baño. Y le dice, mira, no sé por qué estás tan empecinado en alejarnos a nosotros, o sea, a Ben y a mí, pero no vas a poder hacer que dejemos de quererte, así que vamos a seguir estando ahí, aunque, no sé, creo que le dice algo así como, aunque te preocupe que tus padres se hayan ido, pero nosotros igual vamos a hacer lo posible por estar cerca tuyo. Y Peter le dice que si él los deja acercarse, en algún momento ellos se van a ir también. O sea, y todo roto, medio en pedo, con 14 años, quebrándose en llanto. Y dije, la puta madre, esto es... Ese momentito de diálogo a mí me parece extraordinario. Es como cuando en Amazing Spider-Man 1, Andrew vuelve todo cachiporreado con los huevos y se abraza con la tía May. O como cuando en Amazing Spider-Man 2, May le dice a Peter, viejo, estoy haciendo lo que puedo, desde que se murió Ben me siento sola, estoy laburando 40 horas diarias para poder mantener la casa, y vos desapareces y apareces con la cara toda sucia y te decís que barremos la chimenea, a pesar de que no tenemos chimenea. Y todo eso, y son esos momentos los que, bueno, en las de Raimi, perdón, ya vuelvo, Marian, porque te dije un segundito y hace media hora que estoy hablando. No pasa Eh, nada, pero yo solo voy a decir que yo tengo la teoría de que a todo el mundo Sí. le encanta Amazing Spider-Man 2, solo que no lo saben todavía, pero a todo el mundo le encanta. respaldo, o sea, suscribo esta teoría. Pero también en las de Raimi, uno de mis momentos favoritos es en Spider-Man 2 cuando termina el cumpleaños de Peter y May le da $20 a Peter y él le dice, como ya vio las facturas vencidas y todo eso, le dice, mirá, May, todo bien, pero creo que no te los puedo aceptar. Y May se pone mal y le dice, sí, sí que podés y me los vas a aceptar, llévatelos. Y se quiebra y se pone mal y le dice, ¿podés creer que ya pasaron 2 años desde que me quitaron a tu tío? Y vos ves la expresión en la cara de Peter porque están todas estas cosas que él no le dijo a May, que May no sabe de cómo Peter estuvo involucrado en la noche que mataron a Ben. Y después se lo dice y es terrible, pero desemboca en el monólogo de May sobre el heroísmo. Y además se siente verosímil porque es una mujer grande que no puede pagar sus cuentas y está atrasada, pero no quiere dejar de darle guita al sobrino, porque el sobrino es el pibe que crió toda la vida y aunque sea $20 le quiere dar y, en fin, nada, eso, verosimilitud. Spider-Man es un personaje maravilloso, verdaderamente, porque esto no lo encontrás en otras cosas. Así que bueno, ahora termino mi ranteo feliz, si es que existe tal cosa con todo esto, y te dejo paso a Marian. No, yo suscribo, retweet, gracias por esa interrupción porque me pareció hermoso lo que dijiste y suscribo totalmente. Pero solo iba a agregar que hace mucho tiempo que no tenemos monólogo interno de Peter, monólogo interno que sirva, no 2 palabras, sino realmente poder entender qué le pasa al personaje, qué piensa, qué siente con lo que pasa, cómo lo toma. En el run de Wells creo que esa fue uno de los grandes, una de las grandes fallas, que lo que pasaba por un lado era que había un misterio, el run de Wells empieza con un misterio que se va aclarando posteriormente,
pero no sabemos qué le pasó a Peter Parker. Empieza, primera viñeta en un lugar y todo roto y en un cráter que parece que hubo una explosión y no sabemos bien qué carajo pasó. Y tampoco tenemos el diálogo interno como para saber qué le pasa al personaje con esto. O sea, nosotros como lectores estamos en una posición de mystery box, o sea, de que no sabemos qué pasa, pero tampoco sabemos qué le pasa al personaje con el no saber, porque el personaje tampoco sabe. Entonces, es como que, y Peter, hay algunas cosas que sí sabe porque dice que hay un secreto que no puede decir, que no sé qué. Entonces estamos totalmente en la oscuridad, no sabemos qué sabe el personaje, no sabemos qué no sabe y no sabemos qué pasa. Entonces, el run de Wells para mí, si bien a mí los primeros números me gustaron mucho hasta el momento de los tie-ins con la Hellfire Gala de los X-Men, es como que estamos a una distancia, siempre a un brazo de distancia. No nos podemos identificar con él. No nos podemos identificar con él ni por lo que piensa, ni por lo que siente, ni por los personajes secundarios, porque tampoco hay mucho. Porque de vuelta, todos están como siempre hablando de cosas superficiales, pero nadie se mete en la profundidad. Te quieren vender que él tiene una gran amistad con Randy Robertson, pero en realidad no se ahonda en nada profundo, más allá que en cuestiones circunstanciales y situacionales. Entonces, y bueno, y en esto que hablábamos con Tommy antes, ¿no? De que Norman le dice, vos vení a Oscorp, yo te pago, vos vení cuando puedas, andá a hacer cosas de Spider-Man que yo te pago. Y todo eso se siente extremadamente alejado de lo que, no solo de lo que Peter Parker es, sino de lo que los lectores suelen sentir, de la cercanía que suele sentir con Peter Parker. Creo que ese fue el gran error de Wells, fue siempre mantenerlo alejado de nosotros. En cambio, acá, Kelly y Larraz es como que todo el tiempo te lo están trayendo no solamente a la vida de Peter y a cómo está viviendo todo lo que le pasa, sino también a cosas que pueden resonar con uno, a todas las situaciones de rebeldía que hemos todos tenido en nuestros momentos de adolescencia, a nuestros miedos, a las amistades y al de repente probar cosas nuevas. O sea, son todas experiencias comunes. Y eso es Spider-Man, o sea, te muestra cosas específicas que le pasaron a alguien, pero a la vez que resuenan con cosas que nos pasaron a todos. Y me parece que ese es el gran win de estos 5 números, que te llevan nuevamente a sentirte identificado con Peter, a ver lo que piensa, a ver lo que siente, y particularmente no solo con esto de la infancia, sino también con esto que le pasa de la droga, ya sea porque alguien haya tenido alguna experiencia con alguna sustancia psicoactiva, o por la ansiedad misma, porque ¿cómo llaman a esta droga que empiezan a distribuir en una bebida que se llama Queen's Cola? Le dicen ansiedad en una lata. Toda la sintomatología que vemos a Peter Parker sintiendo es súper compatible con lo que son los ataques de pánico, la ansiedad en extremo, toda la sintomatología física, pero también psíquica de perderte, de tener como recuerdos borrosos, de no saber bien qué está pasando, de estar confundido, de quizás tener algunas lagunas de memoria y síntomas de sensación de que te vas a morir, de que estás mareado, de que te falta el aire, taquicardia. Todo eso lo vemos, y lo vemos acompañado, por supuesto, del excelente Pepe Larraz que te va saltando de momento en momento, y si bien parecería que uno podría llegar a no entender lo que pasa, uno entiende perfectamente que Peter está medio ido, está teniendo toda una sintomatología ansiógena, y la está pasando genuinamente mal, y te das cuenta que la está pasando mal. Él le pone onda y usa todos sus mecanismos resilientes, el humor, el tratar de minimizar las cuestiones, hacer chistes, pero te das cuenta que la está pasando como el culo. Y si alguien alguna vez tuvo alguna cuestión relacionada con la ansiedad y puede sentirse identificado con eso, es decir, man, puedo entender totalmente lo que te está pasando y no sé cómo estás haciendo para sostener esta pelea o para sostener esta conversación. Porque uno sabe cuando le pasan esas cosas, es muy difícil sostener la atención en algo y seguir funcionando y no hacerte bolita y llorar. Y ahí está nuevamente la grandeza de Peter Parker, no solo en la pelea contra el Hobgoblin, sino en la pelea a pesar de todo lo que le está pasando físicamente y mentalmente. Así que esto son 5 números, ya lo hemos dicho, esto todavía queda mucho camino por recorrer y los lectores y fans de Spider-Man somos como un perrito que le pegaron mucho, ¿no? Como que sí, estamos ahí, si nos das comidita nos acercamos, pero sabemos que la violencia puede venir en cualquier momento. Entonces siempre estamos como reaccionando un poco con miedo frente a las cosas. Nos levantan la mano para hacernos una caricia y pensamos que nos van a dar un golpe. Así que siempre es un veremos, pero estos primeros 5 issues para mí dieron lo mejor de Spider-Man en años. Hay un gran momento que creo que es el número 4, antes de casi terminar el arco, que marca un poco esto, lo que decís vos de la ansiedad, en una manera perfecta, en una manera del cómic, que es cuando
Peter está ya muy pasado de droga y empieza a ver a los grandes errores de su pasado. Al tío Ben diciéndole que él dice, que Peter dice que es la suerte Parker, pero en realidad no es la suerte Parker, sino que es él, que todos los problemas los trae él, que empieza a ver que, no sé, que Harry se le aparece y le dice que él se la pasa ayudando a extraños, pero a la gente que lo quiere nunca la ayuda. Que con Ben Reilly, con Ben Reilly tirándole que hay un abismo entre lo que él hace, las intenciones y sus esfuerzos y lo que le pasa a la gente que es de su misma carne, ¿no? Porque es el clon. Buenas tardes, saludos a Ben Reilly donde quiera que estés. Hasta trae de vuelta el Capitán Stacy y tiene una de las splash justo después de esto más devastadoras de los fracasos en la vida de Peter, que es lo que debe recordarse él constantemente en sus peores momentos, cuando le recuerdan que no solo perdió al Capitán Stacy por su culpa, sino que pierde al amor de su vida 2 veces. Él 2 veces, mencionándola a Mary Jane, es demoledor. Es demoledor. Porque es cierto. Segundo, porque es él con la ansiedad y la depresión también, y teniendo estas visiones de todos sus errores. Es fantástico. Y una de las cosas Alan. Sí, perdón, Tommy, no puedo evitar que en mi pecho nazca la necesidad de decir que si somos justos, la segunda vez que Peter perdió el amor de su vida es porque tuvo que poner la cara por Joe Quesada. No sé hasta qué punto fue Peter, me parece. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, es verdad. Le salvó la carrera a costa de perder el amor de su vida. Además, esa página que decís, Tommy, te mata por el twice. O sea, obviamente por lo que ves, pero dice, You lost the love of your life. Y vos decís, la concha de la lora. Y abajo dice twice. Y decís, no, es cierto que estás metiendo el dedo en la llaga. Sí, sí, estuvo muy bien Kelly Larraz en esa. Pero además de lo que ya nombramos, además de que vuelve el monólogo, además de que vuelve esta cuestión con la tía May y todo el resto de las cosas, vuelve de vuelta Peter Parker en un trabajo, como decía Alan, que empiezan estos números con él yendo a las entrevistas, tratando de conseguir un nuevo laburo y viendo todo lo que las peripecias clásicas de Peter Parker tratando de conseguir trabajo, yendo a trabajar a una startup de cripto, allá ya tipo rascando la olla, el fondo de la olla a más no poder. Termina trabajando, consiguiendo trabajo en Rand Industries, la empresa de Danny Rand, Iron Fist, en la división que claramente tiene de ciencias, con este amigo de la infancia que nunca encontramos. Y eso da pie, que es lo que yo decía, que hay un montón de cosas que son súper clásicas. Es tipo, sí, Peter tiene trabajo, pero todo lo que lleva a un nuevo trabajo, todas las dinámicas que se generan con este amigo de la infancia, con la jefa, que tenemos otra vez una persona a la que Peter tiene que rendirle cuentas, que no es una jefa que es, no sé, Norman Osborn, que sabe que es Spider-Man, que sabe que en cualquier momento se va a ir. Vuelve a tener estas dinámicas conocidas de Peter, que se sienten súper clásicas y que se sienten otra vez de lo que por lo menos nuestro grupo de lectores, de los que queremos reencontrarnos con Spider-Man después de tanto tiempo, volver a decir, ah, sí, yo estoy leyendo Spider-Man, acá está Spider-Man, es Peter de vuelta teniendo estos problemas en el trabajo. Entonces, además de todo lo que nombramos, de todo lo que hace muy bien Joe Kelly, de todo lo que cuenta de los flashbacks, de los temas con la tía May, también por parte del tío Ben, también se da el lujo de meternos personajes secundarios nuevos que nunca habían aparecido en la historia de Peter, con un trabajo nuevo y que es muy relevante también para el argumento de la historia, porque es lo que lo va a ayudar a tener un lugar para que otros personajes lo ayuden a él y no tanto sea él el personaje principal, que es siempre la gracia de una serie de Amazing Spider-Man. Tiene que ser, por naturaleza, es una serie muy coral. No es siempre Peter Parker y siempre Spider-Man. Hay personajes que tienen momentos para lucirse, que son los que ayudan a Peter Parker, que puede ser, no sé, puede ser Jonah Jameson. Ha sido Jonah Jameson. Puede ser la tía May, puede ser Mary Jane, puede ser Black Cat, lo que sea, pero tiene que haber
esta mezcla de personajes, esta cantidad de personajes, porque es la vida del personaje más importante de la editorial, y no puede estar el tipo solo. Y no se puede salvar él solo, guiño a la cámara. Necesita la ayuda de los demás y de los personajes secundarios, porque si no no sé, Iron Man o el Capitán América, y no es ni Iron Man ni el Capitán América, es Spider-Man. Entonces Joe Kelly vuelve a traer esto también. Y es casi como si escuchara los pedidos de nuestras quejas. Para mí tenía una checklist donde iba tachando, ¿viste? Bueno, a ver, estos pibes que quieren. Ah, sí, monólogo interno, check. De nuevo, historias donde la tía May es relevante y es importante, check. Traumas del pasado, check. Así que Peter hace mucho que no tiene un trabajo y no vemos nada con personajes secundarios nuevos, ¿viste? Check, check. Es fantástico. Yo te digo la verdad, lo que decía Marian es correcto. Tal vez sea porque estamos acostumbrados a que durante mucho tiempo tuvo muchos altibajos. Spencer y Wells, en el mejor de los casos, son dos runs que tienen muchos altibajos y unos altos medianamente altos y unos bajos profundamente bajos. Entonces puede ser que por eso, cuando vemos un poquito de luz al final del túnel, nos ilusionamos. Pero si estos 5 números marcan qué es lo que va a hacer Joe Kelly con el personaje, que yo esto no te lo conté, Alan, pero vos dijiste Joe Kelly, me hace pensar en Superman o la Justice Ajá. League. Yo te dije, qué bien, Alan, porque podrías pensar en Joe Kelly como uno de los, no quiero decir creadores, pero voy a decir creadores del Deadpool moderno, porque Joe Kelly en Marvel es el que todo lo que vemos del Deadpool de los Oh. cómics es gracias a Joe Kelly, que por eso ya es un escritor bastante legendario, ya viene hace largo, pero en Marvel su gran trabajo es Deadpool, que podría ser polémico de pasar de Deadpool a Spider-Man. No, y de hecho él tuvo también digamos, el storyline que también se publicó acá, creo que era todavía de la mano de OVNI, el Deadpool Spider-Man, que de hecho ahí es donde sale Itsy Bitsy por primera vez. Itsy Bitsy es un personaje que crea él y que ahora lo trae para de una manera mucho más interesante, pero creo que también eso es lo más flojo de este, para mí, ¿no? De estos 5 números, porque me gusta mucho la interacción que tiene con el Hobgoblin y la relación de Itsy Bitsy con el Hobgoblin, que es medio como una sumisa de él que está a su servicio y que le cumple la función de andá y mata a Spider-Man o andá y hacer lo que te digo que tenés que hacer, si no te mato. Pero la relación de Peter con Itsy Bitsy es un poco extraña, un poco hot también, pero un poco extraña, pero que siento que son momentos que se terminan como sacando de encima de una manera. No porque los cómics tengan que ser serios, ya establecimos que esto es ficción y está muy bien, y creo que no es funcional a la idea que están contando, pero sí como que la relación siempre es un poco extraña en la que ella al Hobgoblin le dice tipo, sí, 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 yo lo voy a matar, no te preocupes, y después cuando está con él en diversos momentos lo deja libre de una manera muy facilonga, que quizás no que esté mal, porque Spider-Man Deadpool tampoco es un run serio para nada, pero sí que va un poco como en contrario a cómo cuentan la historia acá en Amazing. Como que la historia es bastante seria y es bastante heavy en toda la parte de los traumas y en las batallas entre Spider-Man y el Hobgoblin. Son muy oscuras y muy violentas y muy dinámicas. Gracias, Pepe Larraz, te amo, no lo puedo parar de decir. Y quizás lo de Itsy Bitsy es lo más flojo. No porque no necesitemos algo que baje un poco la tensión, que me parece que está bien, y que eso también es cuando Peter está drogado, creo que también hay escenas bastante graciosas, pero sí quizás el conflicto con ese personaje es lo más trunco, dentro de lo excelente que es el resto. Quizás si ponemos que el resto es un 9, quizás esto es un 7, un 6,5, una cosa que queda ahí medio irresuelta. Pero a mí la aparición de Itsy Bitsy me parece, creo que es al final del issue 2 o 3, ahí encima de Rhino, me parece que está muy buena. Creo que se nota que es como a nivel narrativo, ¿no? Que Hobgoblin estaba más del lado de este intento de villano desde las sombras y que para meterle las secuencias de acción necesarias para que Pepe no esté dibujando caritas lindas y fonditos lindos todo el tiempo,
necesitaba meter un personaje así que haga este personaje que no hay mucha razón porque hace lo que hace o no la conocemos, porque tampoco hay mucho lugar para contarlo, pero lo metemos para generar estas dinámicas. Yo creo, conociendo a Kelly, que no es la última vez que vamos a ver a Itsy Bitsy, porque queda muy en un loop. Tampoco al Hobgoblin, sobre todo porque esta manía que tienen los escritores de primer arco, primer villano de arco, mantenerlo como un villano recurrente de su run. Lo vimos con Wells, con Tombstone, Spencer con su querido Kindred y compañía. Entonces como que siento que los vamos a volver a ver, y me da que a mí me pasó lo mismo. Itsy Bitsy es un personaje muy de Kelly, muy de una serie de Deadpool. Alan es un personaje muy creado de estas maneras fantasiosas con una chica que le meten ADN de Deadpool y de Spider-Man, y por eso tiene habilidades de uno y del otro, y en un momento tiene como esta cosa medio, ¿cómo se llama? Me sale la de Edipo, pero no. No, Horny. sí. Sí, tiene esta cosa horny con uno y el otro, pero también les dice daddy, ¿viste? También extrañamente horny. Edipo era Eh, correcto, entonces. Muy Edipo bien. era correcto, gracias. Horny, Entonces, Horny también era correcto, perdón. sí, también. Pero bueno, pero en su origen no tenía esta cosa medio horny. Acá como que siento que le dieron esta vuelta de tuerca más a una... que en un momento dije tipo, ¿va a ser la primera vez que Spider-Man está con una chica que no es una chica normal? Porque una cosa es Black Cat y otra cosa es Itsy Bitsy, donde hay varios brazos que no tenemos los humanos normales, hay varios brazos de más, y sería raro, pero bueno, Kinky Parker, digo, felicitaciones por ir para ese lado, no lo culpo, pero más si te dibuja Pepe Larraz, ¿no? Porque Pepe Larraz no puede hacer algo feo, es incapaz. Como que él dice, bueno, voy a dibujar una persona fea como para anteponer a tanta belleza, y no le sale, es incapaz, es físicamente incapaz. Entonces ayuda a toda esta cuestión. Pero bueno, todo esto para decir que Itsy Bitsy yo creo que va a recontra volver a aparecer, que va a ser algo más interesante. Y espero, porque la verdad que si alguien lo va a hacer, lo va a hacer Joe Kelly, que es el creador del personaje. Nadie nunca en la vida se le ocurrió, desde que la creó Joe Kelly, utilizar a Itsy Bitsy. Es más, necesitarían cambiarle el nombre, porque Itsy Bitsy no se puede llamar un personaje que tenga esta villanía. Hay que cambiarlo. Sí, a mí un poco me desconcertó el nombre, no voy a mentir, está bien que son cómics y uno tiene un margen de tolerancia amplio, pero cuando leí Itsy Bitsy dije, no sé, quizás quieras repensar tu nombre. Pero, dicho esto, entiendo Alan, lo que... igual vos venís de Kiteman y La ¿cómo se puta llama? El madre. villano de los condimentos, entonces tampoco hagamos como que, no, la industria de los buenos nombres, ¿no? Y no te digo Paste Pot Pete, que también es otro que es mamita. No, si acá por el lado en Gotham son todos dignos los nombres de villanos, son todos súper adultos e intimidantes, por supuesto. Ni hablar de Polka Dot Man, por ejemplo. Pero dicho esto, a mí creo que acá es donde me jugó un poquito la cuestión de jugar de visitante. Creo que hay dos cosas que a mí hicieron que no me resultara disruptiva el uso de Itsy Bitsy acá. Porque, bueno, por un lado es la primera vez que veo el personaje, entonces lo que me pareció interesante es esta cuestión de ver un personaje nuevo, pero que además es un match físico para Spider-Man. O sea, es alguien que le puede dar pelea cuerpo a cuerpo. No porque Spider-Man no tenga de eso. No es Superman, donde capaz que es un problema que los villanos les puedan hacer frente a nivel físico y no todos necesariamente pueden hacer eso. De hecho, toda la Rogues Gallery de Spider-Man medio que puede, pero digo, es alguien que tiene un poco una versión de sus habilidades arácnidas, un poco distinta, con variaciones, con esto de tener más brazos, con esto de ser un poquito más aracniforme, ni hablar de... O sea, si Peter le da para adelante a Itsy Bitsy, guarda con la quijada, Peter, porque puede no siempre tener la forma humana que tiene cuando te está hablando. Pero me pareció interesante por ese lado y porque tiene esta cuestión de ser un poco medio sacado, un poquito más impredecible, que es un trope que a mí no me encanta, pero si estoy viendo un personaje nuevo y que está con otros como el Hobgoblin o que está con algunos anteriores como Norman, pero que están siendo usados de manera distinta, me pareció un buen componente. Y el otro componente es lo que dice Tommy, que es lo de Pepe Larraz, pero no por el hecho de que Larraz es, como bien decía Tommy recién, físicamente incapaz de dibujar gente fea, sino que el dinamismo que le imprime Larraz a los dibujos acá y que también le imprime a las peleas que hay con Itsy Bitsy es impresionante. La verdad es impresionante. Yo me anoté en mis anotaciones para hoy,
en una parte me anoté, este cómic no tiene derecho a verse tan bien. Porque hay una parte, hay 2 o 3 viñetas que me parece un ejemplo excelente de esto, justamente porque no son significativas, pero están. Y podrían no estar. En realidad más, porque ahora estoy yendo justo a la viñeta que yo había hecho y estoy cruzando más. Por ejemplo, el ángulo, hablando de Itsy Bitsy, después de que ella lo lleva a Peter inconsciente a un puente que está, creo que por Harlem, por ahí, y medio que le da un beso y después lo tira del puente. Las 3 viñetas donde te muestra cómo Peter cae al río, el ángulo ese, uno podría decir, bueno, es que es una persona cayendo, pero el ángulo me parece excelente. Y después, en ese mismo issue 3 después de que Peter habla con Norman, Peter se va por la ventana a seguir haciendo sus cosas de Spider-Man. Y hay 2 páginas donde, por un lado, tenemos a bueno, los nuevos compañeros de laburo de Peter hablando sobre esto de la lata y de las gaseosas adulteradas que el Hobgoblin le va a vender a la gente. Y después hay un flashback de Peter justamente en su adolescencia. Y son 2 o 3 viñetas por página en primer plano, mientras vos lo ves a Spider-Man columpiándose de fondo. Esas ilustraciones de Spider-Man columpiándose de fondo, no hacía falta que se vieran tan increíbles, no hacía falta que, o sea, que fueran tan lindas estéticamente, pero que estuvieran tan bien en materia de composición, de punto de vista, de que fueran tan dinámicas, de que se vean así. Es innecesariamente bueno, es innecesariamente de buen nivel. Y sin embargo, está ahí. Y hay otra viñeta que me pareció en particular excelente, y es, creo que en el issue 5 me parece, cuando están peleando ahí en Industrias Rand, donde en un momento Peter se tiene que como que catapultar con la telaraña hacia la parte de abajo de una maquinaria para evitar que lo hagan talco. Y el punto de vista es como como si la imagen estuviera, la cámara, digamos, estuviera en el piso, tomando a Peter que se lanza con todo a la parte de abajo de una maquinaria. Se ve increíble. O sea, es un tipo arrastrándose por el piso, podría decir uno, técnicamente. Pero es impresionante la sensación de movimiento y de dinámica que tiene la página. Ni hablar todo lo que es la pelea con Rhino en el issue 1. Yo no puedo creer lo bien que se ve, porque además de ser un cómic que está muy bien narrado, es lindo de ver. O sea, es estéticamente muy, muy agradable, muy fachero, muy todo. No sé, está bárbaro. Entonces, si vas a tener además un enemigo que es relativamente nuevo y no utilizado, que tiene, qué sé yo, 6 brazos y, bueno, como una capacidad física bastante imponente, como de un match físico para Spider-Man. Digo, bueno, qué mejor que la dibuje la bestia de la rasque. Mira, estoy viendo el issue 4 también, hay una viñeta donde ves de frente a Peter tirándole la telaraña a Itsy Bitsy como para dejarla incapacitada, toda empegostada contra la pared. Nada, brillante, viejo. Quiero que Pepe Larraz podría dibujar como unos Raspberries me están cagando a trompadas tipo 7-1 en un callejón y yo termino todo mocho y quebrado. Y yo diría, Pepe, la puta madre, viejo, que sos una bestia. Falta más sangre, agregale. Falta un Raspberry más. Bueno, una de nuestras también unas quejas regulares con la serie de Amazing es que además de que Nick Lowe parece que a veces trabaja y a veces no, y que los editores a veces están y a veces no, o se olvidan que tienen que editar la serie más importante o una de las series más importantes de Marvel, era un poco la parte artística, donde en algún momento en el run de C. Wells logró algún tipo de regularidad con los trabajos duales de Maínez y de John Romita Jr., que es una dupla muy buena, sobre todo para Amazing, porque Maínez siempre cumple y es lindo y es el espectacular, y John Romita Jr. es la leyenda viva. Entonces, John Romita le das Spider-Man y rejuvenece 10 años y te hace, cuando el editor lo ayuda, hace muy buenos trabajos para sus estándares, para el resto de los estándares. Es muy bueno el laburo de John Romita cuando le das el tiempo que él necesita y los laburos que él necesita. Cuando vos le das eh, cuatro números seguidos y el último número tiene que hacer, como pasó en el run anterior, una escena en un juicio donde aparece la mitad de los personajes de Marvel conocidos y el resto de la mitad es gente, y sí, el tipo, cuando le das para dibujar eso, y va a hacer lo que puede en el tiempo que puede, y prepárate porque vas a ver las caras más feas que viste en tu vida o las proporciones más desastrosas que viste en tu vida, porque el tipo tiene un mes para dibujar cosas que lo tendría que estar dibujando el pibe que se quiere comer la cancha y que tiene que hacer su carrera en esta industria que es encima bastante complicada.
y si se queda sin dormir 2 noches seguidas para poder terminar el número y hacer un número espectacular, lo va a hacer. John Romita dice, no chicos, lo lamento, estoy en las playas de Italia, voy a trabajar 3 horas y después sigo y saludos, jódanse. Una de mis quejas en el apartado artístico después es que se vuelve muy, muy complicado con Maguines haciendo 1 o 2 números, Romita haciendo 1 o 2 números, metiendo muchos dibujantes que no están a la altura de Amazing, digo, ¿no? No por el trabajo de ellos, sino que no están a la altura de Amazing Spider-Man. Acá creo que es, mirá desde cuándo. Para mí, desde Slot, que Amazing Spider-Man tiene a fácil top 5. Pepe Larraz es el mejor, ¿no? Para mí es el mejor dibujante que tiene Marvel trabajando ahora por lejos. Fácilmente es top 5 de dibujantes en las dos mainstream, DC y en Marvel. Está ahí con Dan Mora y Jiménez, cambien el orden que quieran, el que más les gusten, pero esos tres para mí son los dibujantes más grosos que están teniendo trabajo ahora. Desde Slot, Amazing no tenía a uno de los mejores dibujantes de la editorial, pero así, ¿eh? A mí me trajo a épocas donde dibujaba Imonen o Coipel, que eran estrellas, y estaban dibujando Amazing, donde vos decías, Amazing es uno de los mejores cómics que tiene la editorial, que vos ves las páginas y decís tipo, sí, así se tiene que ver Amazing. Tiene que tener un tipo que vos abras y digas, a la mierda, así se dibuja. Te guste más el estilo, te guste menos, pero no se puede negar en el laburo de la página, en la puesta de las páginas, en los fondos, en el tiempo que tiene cada página. Tiene lo que tiene que tener una serie de Amazing. Y acá otra vez, por primera vez desde la época de Slot, dije, con Pepe Larraz tenemos en Amazing al mejor dibujante de Marvel y tiene Amazing la relevancia que tiene que tener por mínimo la parte artística. Mínimo. Después los guiones te pueden gustar más, menos, puede ser mejor, puede ser peor, pero por lo menos que la parte artística merezca. Y yo no lo quiero decir esto porque suena como que Amazing es la serie más importante de Marvel porque es de Spider-Man y a este pibe le gusta Spider-Man. Yo lo hablo porque es la serie que más vende, indudablemente. Entonces, merece que la serie que más ventas te genera tenga al mínimo a uno de los mejores artistas de la editorial. O sea, no puede estar la serie que más ganancia te deja, la que más importancia le das, entre comillas, no puede tener dibujantes de segunda línea, en el mejor de los Coincido casos. 100% con Tommy. Y me parece que Marvel se tuvo que poner las pilas haciendo que tanto Amazing como Ultimate, que tiene a Marco Checchetto, por supuesto con el reemplazo de Messina cada tanto, ¿no? Pero es Spider-Man y tiene que verse bien. No puede ser un desastre. Cuando está John Romita Jr., a mí me retrotrae a épocas muy bonitas. A mí me gustó mucho el laburo de Ed McGuinness también en runs pasados. A mí me gustó mucho Ryan Oatley también. Los issues de Nick Spencer con Ryan Oatley me parecen espectaculares. Las veces que ha estado Stegman también. Pero Amazing no se puede ver mal. Amazing tiene que ser en donde ponen toda la carne al asador y hasta los dibujantes reemplazantes tienen que estar a la altura. Porque es, como dice Tommy, lo que más ventas te genera. Y es Spider-Man. Y no es porque acá somos todos Spider-Manólogos y queremos que... Es porque, nada, si esto realmente es una cuestión de negocios, Amazing se tiene que ver bien siempre. Porque como dice Tommy, no puede ser que el guión y el dibujo se vean mal. Es una u otra. Preferentemente el dibujo tiene que verse bien porque la realidad es que los cómics te entran por los ojos. Después la historia, también ahí caen un montón de subjetividades. Pero objetivamente, más allá de que subjetivamente el dibujo también vos puedes preferir más una cosa que otra, pero tiene que haber un consenso de que Amazing se ve bien. Y después, bueno, vemos qué hacemos con el resto de las cosas, si tienen cosas pensadas, si tienen cosas en carpeta por hacer y ideas que también la editorial deja llevar adelante, mucho mejor. Pero bueno, me parece que en esto también Marvel flexibilizó un poco de no mantener, si bien el personaje sigue manteniendo el mismo status quo que en series anteriores, está bueno que dejen que le pasen cosas y que reaccione de alguna manera un poco más visceral o que tenga algún momento profundo o quién sabe que tenga alguna cuestión también de tragedia con algún personaje secundario, ya veremos, pero que le pasen cosas al personaje y cosas con consecuencia. No, bueno, me pasó esto en un issue y en el issue siguiente me olvidé y no pasó nada y ya está todo bien. Gran parte de lo que a mí me gusta mucho del run de Straczynski es que es un run que tiene consecuencias todo el tiempo. Issue tras issue pasan cosas.
que afectan a los issues que van a venir y que te hacen repensar issues anteriores de otra manera y que lo podés leer y te das cuenta que el personaje va creciendo con vos y va aprendiendo con vos. Y eso que aprendió lo lleva, digamos, lo lleva consigo y afecta en su vínculo. Y el vínculo con Mary Jane en ese run es súper interesante. Con la tía May también. Y me parece que estos 5 issues lo que muestran, de vuelta, son 5 issues. Uno tiene que ser cauteloso también, porque a mí también me pasa que me engolosino con estas cosas y digo, sí, ya está. Y después, como pasó mucho en el run de Spencer, también pasó que los primeros 5 issues gustaron mucho. En el run de Wells también pasó que los primeros issues gustaron mucho. Y después la historia fue teniendo estos altibajos de los que veníamos hablando. Hay que esperar, pero por lo menos acá en este primer arco parece que hay una historia en la que se quiere decir algo sobre esta gente. Y espero que todo lo que empiecen a mostrar no sea una pantalla que después queden como cabos abiertos y no se retomen, sino que esta importancia en el vínculo que se le está dando con la tía May sea también algo recurrente y podamos profundizar un poco más en eso. ¿Qué va a pasar con Jay? También me parece que Jay es un personaje interesante que aparece en escena y que lo hace a Peter repensar cuestiones que tienen que ver con la estabilidad, la pareja, las relaciones, el compromiso. No para que Marvel lo case, se comprometan, no hace falta, pero sí para que sean temas que estén sobre la mesa, porque en el personaje con el que más te podés identificar, le tienen que pasar las cosas que te pasan a vos. Que capaz, bueno, no es me pongo de novio, sino es, bueno, estoy saliendo con alguien y esta persona me interesa y no somos exclusivos. ¿Y qué me genera esto? ¿No? ¿Qué me genera que esta persona salga con otras personas? O que esta persona me demande exclusividad cuando yo tengo la vida que tengo de Spider-Man. Que no es nada nuevo, es todo lo que ya vimos, es todo lo que ya venimos viendo, pero que en un momento, que para mí empieza cuando, que en un momento no es que se manejó mal, pero hasta Superior me parece que está muy bien, pero después, en lo último de Slott y en todo lo que vino después, se fue perdiendo un poco el tema de consecuencias y el tema de vínculos y el tema de qué pasa con el personaje. El personaje es como que le pasan cosas y de repente, bueno, y seguimos y no pasa nada, y charlo con la tía May y me voy, y me parece que está bueno que estas cosas se retomen, que estas cosas muestren qué consecuencias tiene para el personaje, qué posición va a tomar a partir de esto que le están planteando. Pero bueno, volviendo al apartado artístico y reiterando mi amor por este señor Pepe Larraz al que le escribo, capaz demasiado por Instagram, solamente para tirarle flores y decirle cosas bonitas, espero que ahora que para el arco siguiente vamos a tener un recambio, porque Pepe está trabajando en issues más de más adelante de Amazing Spider-Man y ahora vamos a tener unos issues con John Romita Jr., que por supuesto jamás defrauda, pero entiendo que va a haber otro dibujante que también va a estar en la terna, digamos, que va a estar dibujando unos números. Espero que se mantenga. Porque algo que pasaba también en arcos anteriores es que el dibujante principal con el escritor hacían como el arco más fuerte, si se quiere, y después pasaban cositas, había como mini arquitos que hasta a veces venía otro escritor, ha estado Joe Kelly en el run de Wells, y pasaban cosas medio fuera de personaje, o medio como, no entiendo por qué después de que pasó todo esto está pasando esto, y por qué el personaje está actuando de esta manera, así que lo único que espero es que sea como Ultimate, que es unificado, que está Chicheto, está Messina y está Hickman, pero la historia siempre se siente igual, más allá de que a veces está Checheto y por ahí se centra un poco más en el apartado de acción, y después está Messina, que se centra más en las relaciones y en los vínculos, la historia se sigue sintiendo como la misma historia. Yo leo mes a mes y me doy cuenta que son los mismos personajes que estoy leyendo y que la historia va avanzando. En Amazing la lógica es distinta, pero lo único que espero es que sea el reemplazo que tenga que venir para cualquiera de los roles, la historia se siga sintiendo como que es una historia unificada en una dirección y que los personajes siguen hablando como los personajes que leí hace un issue. Que Amazing la tiene más difícil incluso porque sale 2 veces por mes, cada 15 días. Entonces, nada, es un desafío, pero a la vez hay que entender que es Amazing y que hay que estar a la altura. Quiero hacer un comentario cortito sobre esto que decías, Marian, del hecho de cómo está bueno que haya consecuencias de lo que pasa, aprovechando que estamos hablando de cómics, estamos hablando de una de las series más importantes y más icónicas de las ongoings, digamos, ¿no? De la industria del cómic y de los personajes más grandes del cómic y de la cultura pop, y ciertamente el personaje más grande de Marvel. Y tiene que ver con esta idea de las consecuencias, y voy a aprovechar a mechar la cuestión de la continuidad,
Porque es algo, vieron que todos tenemos estos temas con los que ranteamos en nuestras cabezas y como que formulamos argumentos y queremos que los demás nos puedan entender en esto. Y decimos, no, no, pero cuando la gente habla de tal cosa, en realidad el problema es tal, ¿viste? Y uno se enrosca y no puede dormir, entonces mirás por la ventana y decís, ya fue, voy a salir a combatir el crimen para despejarme un poco, entonces te pones tu traje de murciélago y salís. Cosas normales, cosas que por supuesto a todos nos pasan. Yo sé que a ustedes y a quien está del otro lado también le pasa, por supuesto. Dicho esto, cuando se habla mucho de la continuidad, que en los cómics es un tema de continuidad, sí, no, que sea algo más rígido o más laxo, me parece que siempre los extremos son malos. Si vos te cenís a una continuidad demasiado restrictiva, probablemente te quedes sin la oportunidad de contar historias que habrían sido interesantes. Y eso es una lástima, porque a fin de cuentas, ¿para qué hacer esto si no? No lo haces como para mantener la sagrada línea del tiempo, lo haces para poder explorar a los personajes, explorar historias, explorar temas y también entretenerte, lo cual es absolutamente válido y de hecho no solamente es válido, sino que es un componente importante de todo esto, porque y encima todo es un embole, bueno, ¿para qué leerlo? Y por otro lado, que no haya continuidad es medio una cagada, porque quiere decir que entonces, bueno, qué sé yo, es como en la Silver Age, que en un issue se pueden morir todos, bueno, en la Silver Age no solía morir la gente, en DC estoy pensando, ¿no? Y al issue que sigue es como que no pasó nada, literalmente no hubo ninguna consecuencia, entonces, qué sé yo, si no hay consecuencias, capaz que no me engancho tanto, porque a fin de cuentas la promesa de alguna forma de consecuencia es lo que le da sentido a leer algo con estructura narrativa. Si yo te presento eventos que no tienen concatenación causal entre sí, que página 1, no sé, Spider-Man encuentra al tipo que mató al tío Ben y página 2, Spider-Man está comiendo un pancho y no hay mención de lo anterior, y qué sé yo, como que uno va a decir, esto no tiene sentido, no me engancho, lo dejo. ¿Para qué menciono todo esto? Porque me parece que en esto que decía Marian está la clave de la cuestión. La cosa no es que uno tiene que ceñirse a una continuidad rígida y restrictiva o ya fue todo, nada de continuidad, porque así podemos contar lo que queramos y Spider-Man puede tener, qué sé yo, los poderes del Captain Universe en este issue y en el issue que viene no hay ninguna mención de eso y no pasó nada y si se murió un personaje, bien, y si no, y si ese personaje se murió aparece vivo el mes que viene, nadie pregunta nada y está todo bien, todo pelota, siga, siga. No eso, sino que la joda está en las consecuencias. A nosotros el público nos engancha cuando hay consecuencias de las cosas que nos interesan ver, cuando nos interesa ver qué le va a pasar al personaje y cuando las reglas que se establecieron para contar la historia son claras. Si vos haces como cierta trilogía relativamente reciente de cierta saga que transcurre en el espacio, que podía o no tener que ver con guerras que ocurren en galaxias, y vos agarrás un concepto como podría ser la fuerza y lo usás para cualquier cosa, yo pierdo el interés. Porque digo, bueno, entonces te vas a sacar cualquier argumento del fondo del culo y va a pasar lo que requieras que pase para la trama. Pero no es lo mismo que jugar con las reglas que te estableciste desde antes. Entonces me parece que en esto que dice Marian está un poco la clave de eso de, para la industria del cómic, continuidad sí o no. Lo que está bueno es que haya consecuencias. Sé consistente con eso y después lo demás va a ir encajando más o menos en su lugar. Sé que arranqué diciendo que este iba a ser un comentario corto y hace 3 horas que estoy, digamos, no ranteando, pero sí divagando con este tema, así que quizás no fue tan corto, pero bueno, vi la oportunidad y la tomé. Así como Itsy Bitsy vio la oportunidad de pegarle un pequeño chape a Peter y la tomó y después lo tiró por un puente. Pobre Peter, la verdad, qué vida amorosa complicada que tiene. Pero incluso, yo quiero agregar algo de esto de la continuidad y mantener la continuidad. Hasta el mismo cómic y la misma industria del cómic fue creando estos vacíos legales donde ante una necesidad editorial, como vamos a suponer que, supongamos en esto, después de estos 5 números, ¿no? Estos 5 números de la RAS termina, hace solo estos 5 números, ya empieza a trabajar en el número 10, porque en el 10 es donde va a volver porque están los números donde otros dibujantes van a tomar la historia. Durante muchos años, siempre se hizo, desde los 2000 en adelante, es que si vos necesitas como parte editorial un número o 2 números o lo que sea, para generar tiempo, los one-shots o las historias one-shot dentro de la misma serie regular, se arreglaba todo con un corner box que decía en un costadito, esto sucede antes del número tal. Entonces, tienen la opción los editores de que si necesitan generar tiempo para que los dibujantes o el dibujante principal logre dibujar lo que tiene que dibujar, hay maneras de lograr esto y que estén bien, que no necesariamente tienen que ser hagamos un arco salido de la nada, o esto que dice Marian que muchas veces pasa, que de un arco al otro o de un arco a los otros siguientes 3 números no pasa absolutamente nada que tenga que ver con lo anterior, o que tome como que lo anterior pasó, sino como que esto sigue y nunca pasó, no hay consecuencias. Hay maneras de que
Mariana llega a ese número y ve un cartelito que dice, esto pasa antes de tal número. Entonces por eso no se tiene en cuenta. Y puede ser una linda historia, yo te digo cualquier cosa, imagínense, que vuelve Stan Lee a la vida. Esto realmente ha pasado que Stan Lee escribía estos números. Y Stan Lee con Marcos Martin te hacen un one shot. Y Perdón, Tommy, pero sí, cuando dijiste, y esto en verdad pasó, en dije, verdad, para sí, Lee, quería Pensé revivime aclarar. un lo mismo. momento, Pensé lo me lo mismo. perdí. No fue que Stan Lee Excelsior. volvió a la vida, sino que Stan Lee escribió un número o varios números con Marcos Martin en una época donde Spider-Man tenía estos grandes baches, donde estaba la serie cerca de One More Day y también cerca de Brand New Day, estaba manejada por distintos grupos de dibujantes y distintos grupos de escritores y, y con pequeños arquitos cada uno. Entonces se puede tranquilamente hacer un número que no tenga nada que ver, que esté dentro de la continuidad, que pase antes de tal cosa, que pase después de tal cosa, que vos lo aclares, y que sea una historia de un classic one shot de Spider-Man, de Spider-Man yendo a visitar la pizzería en, no sé, en Nueva Jersey y cae tal villano y es gracioso, es divertido, pum, terminó. Obviamente que tenga un dibujante que esté a la altura de Amazing. Muchas veces lo que pasa es que da la sensación que el editor se da vuelta, esto no es así porque no funciona así, pero el editor se da vuelta en las oficinas de Marvel y pregunta en voz alta, che, ¿alguien está haciendo algo? ¿Alguien está medio al pedo? Y alguien levanta la mano y dice, bueno, listo, vos sos el nuevo dibujante de este número de Amazing Spider. Y es el pibe que está sirviendo café que de pedo dibujaba. Y a ese le dan un número de la serie más importante de Marvel. Bueno, no pasa así de milagro, pero esa es la sensación que nos dejan los lectores, de que hay situaciones que se arreglan así medio como las apuradas con lo que encontramos y no hay un interés de, bueno, está bien, necesitamos darle a Pepe Larraz 3 meses para que pueda dibujar. Bueno, ¿qué hacemos en esos 3 meses? Hacemos un arco chiquito, hacemos 2 one shots y un arco mucho más chiquito con todos buenos dibujantes, llamamos a tal, viene Alex Ross, dibuja Dan Mora, le robamos a Jiménez a DC, no me interesa, pero que sea algo que Wow, wow, esté... wow, wow, wow. ¿Cómo que le robamos a DC? Yo Estamos estoy en para paz. esa, ¿eh? Yo re estoy para Hay que meter un cambio, tipo, te entregamos a Greg Land y nos das a Jiménez y a Dan Mora y yo cierro. ¡No! Párenlo, alguien detenga este. ¿Sabes lo que puede ser Greg Land dibujándole las caras a Superman? Bueno, pero se puede, no es descabellado pensar, no es que tiene que ser sí o sí uno o el otro. Hay un montón de herramientas que el editor puede utilizar para evitar que pase eso. ¿Querés llamarlo en la época de Slot? ¿Querés que Slot... normalmente Slot era el que trababa la serie, ¿no? No era un problema de dibujantes, era un problema de guionista. Cuando había demoras. ¿Querés llamarlo a Christos Cage y que Christos Cage le escriba el script así muy al método Marvel, pero con otro guionista, para llegar, a mí no me interesa, pero que mínimo el cómic salga con un nivel de una calidad que esté a la altura. Y si el problema, que lo decimos siempre, y si el problema es que Amazing Spider-Man sale cada 15 días, bueno chicos, los que quieren que este cómic salga cada 15 días son ustedes, no nosotros. Sáquenlo una vez por mes como un cómic normal y tengan un equipo creativo como tiene Ultimate Spider-Man con 2 buenos dibujantes que vienen haciendo, ¿cuántos van? ¿26 números? ¿26? No, estoy flasheando. Dije cualquier cosa, ¿18? Sí, 18. 18 números, que vienen haciendo 18 números los dos mismos dibujantes. Si agarran 18 números de Amazing de los últimos 2 años, en cualquier momento no hay ninguna chance de que estén hechos esos 18 números por los mismos dos dibujantes. Hay, en el mejor de los casos, 3 y en la gran mayoría entre 4, 5, 6, no sé, búsquenlo, pero es increíble. Así que se puede encontrar una alternativa para esto, solo hay que ponerle un poquito de ganas, un poquito de interés, un poquito de amor por el género, che, consigo que, no sé, que Straczynski haga una historia corta, le consigo a Marcos Martin que está al pedo, a Michael Cho, a Michael Alred, cualquier Michael, no me interesa, pero, pero que sea gente que vos digas, che, me sacaste la historia de lo que veníamos contando,
pero qué buen número que metieron, qué lindo one shot, este me gustaría tenerlo, valió la pena salir de la continuidad por 15 días con esto. Yo solamente voy a agregar a eso que lo aplaudo a Joe Kelly por sus guiños a la cultura pop. Star Wars, Scott Pilgrim, The Hangover, cuando le dijo a Peter que estaba roofied, lo amé. Y me gusta un poco esto que decía Tommy antes, que me quedó resonando esto de que parece que escucha a los fans y que tiene medio un checklist. Me parece que él se dio cuenta que fue bastante polémico cuando él vino a escribir unos números en el volumen 6 y entregó esa polémica frase cuando estaba hablando con Felicia respecto de sus sentimientos por MJ, que dijo que la quería como una hermana, ya después de tanto tiempo, y la gente dijo, ¿cómo que la quería como una hermana? Y ahora en el issue número 1 de Amazing Spider-Man, cuando están en la escena del bar, una de las chicas que está ahí con él y con Jay, que están ahí tomando unos tragos y cagándose de risa, le dice, Jay, vos y él no son hermano y hermana, ¿no? Son novios, y ahí es donde Jay introduce esto de que no son exclusivos, y Peter le dice, pero estamos saliendo, y le dice, sí, pero tenés que tener unos porotitos, tenés que sumar unos porotitos para que seamos exclusivos. Así que me gusta también esa autocrítica plausible del escritor, de reírse de algo que hizo él y que fue bastante polémico para la comunidad, y me parece que tanto eso como todo lo otro que viene entregando es un poco algo que parece que está mal visto muchas veces, que es que los escritores escuchen a los fans. A veces parece que no, bueno, la editorial es esta y los fans que digan lo que digan, sobre todo si siguen comprando, ya está. Y es obvio que tampoco se puede escuchar a todo el mundo, pero ahí me parece críticas que son muy constructivas y recurrentes en los lectores de Amazing, que a veces se manifiestan en redes, a veces en cartas de lectores, o mismo a veces cuando se hacen firmas en comiquerías que se pueden dar a conversaciones. Está bien a veces escuchar lo que el público pide, porque el público no es que sepa más, no es que yo sé cómo escribir una historia de Spider-Man mejor que tal o cual escritor, pero bueno, sí Marvel creo que siempre planteó la venta de sus cómics como una ida y vuelta con esto de las cartas de lectores y con las distintas membresías y con el contacto cercano que a veces uno puede tener con los artistas, y me parece que está bueno que haya una respuesta, porque algo que hablábamos también con los chicos muchas veces es que parece como que a veces en Spider-Man hay respuestas a los fans que aparecen en la historia, y que es como si los escritores a veces se rebajaran al nivel de los fans estos que mandan amenazas de muerte y dicen, ah, sí, vos querés esto, bueno, mirá cómo te hago todo lo contrario, mirá cómo hago que MJ se vaya con Paul y tengan hijos imaginarios, y les saco chances de estar con Peter, porque Peter no se va a casar, dejen de romper los huevos. Y a veces parece como que es una cuestión casi de versus, ¿no? Como de venganza poco fundamentada, poco argumentada, que queda rara en la historia y que realmente parecería que es una respuesta cuasi vengativa de Marvel a la gente. Y me parece que la clave no es en que unos amenacen a otros y que los otros respondan dándoles historias totalmente contrarias a los que piden, sino que se haga una cuestión, que haya una idea por parte de un equipo creativo que trabaja en esto, y que sepan qué quieren contar y qué quieren decir del personaje más famoso que tiene la marca, y que también parta de lo que algunas personas quieren ver, y no escuchando los pedidos de todos, pero sí de un consenso general de qué podría pasar con Spider-Man ahora, después de tanto tiempo, acercándonos al número 1000. Más allá de que ya tuvimos ahí unos homenajes en años pasados, ahora realmente nos estamos acercando al número 1000 de los issues de Amazing. Y bueno, ¿qué mensaje queremos contar? ¿Qué historia queremos contar de Peter Parker que se haya contado, pero no tanto, de esta etapa de su vida y con los personajes que tenemos a mano ahora para contarlo? Y me parece que a partir de una buena historia van a tener gente que lo reconozca y que lo lea. Y siempre va a estar el hater que dice, pero Peter debería estar casado con MJ, ¿qué es esta mierda? Pero creo que podemos hacer equipo y que pueden entregar buenas historias escuchando ciertas cuestiones que pide el público, y que el público también ahí se va a mostrar más receptivo a las historias que el equipo quiera contar. Así que, no sé, estos issues a mí me dejan la sensación de, no sé si de esperanza, pero sí de que hay una idea detrás, y de que el público puede reaccionar muy bien cuando ven que hay una buena intención y hay una planificación y que se quiere decir algo de estos personajes, y no es que estamos publicando porque, bueno, hay que publicar, hay que vender,
sino que es algo pensado y es alguien que le gusta el personaje y que lo quiere y que quiere conectar con una parte casi perdida que es ¿quién es Peter Parker y por qué hace lo que hace? Y finalmente por eso es por lo que lo leemos, además de porque es cool y está buenísimo. Hay una cuestión de, bueno, ¿quién es este tipo y por qué todos los días se pone el traje y se levanta y deja que su vida personal se haga poronga por salvar a la gente? Y creo que estos issues retoman eso y me gusta mucho. Sí, totalmente. Yo me doy cuenta que lo único que me quedó en el tintero para decir es algo que siento que va como a arruinar el hermoso cierre que Marian acaba de tejer, no para Nintendo, para nosotros, pero pensaba lo siguiente. Mirá si la habremos pasado bien con estos primeros 5 issues de Amazing, que entiendo que para el lector regular de Amazing era algo que no pasaba desde hace bastante tiempo, sino que en la portada del primer issue, que es lo que llama una wraparound cover, o sea, una portada que la imagen, la ilustración de la portada sigue hacia la contraportada, donde vemos a Spider-Man en primer plano, seguido de una buena parte de su galería de villanos atrás de él. Pero la parte frontal, o sea, no lo que queda en la contratapa, sino que lo que queda en la parte frontal nos muestra a pocos personajes. Vemos a Peter, hay un taxi al lado, se ve el brazo de Rhino, se ve de fondo a Sandman, algunas granadas del Green o Hobgoblin, y se ve a Black Cat. Y mirá si habremos pasado bien leyendo estos issues, que Tommy en ningún momento dijo, me prometieron a Black Cat en la portada del issue 1 y para el issue 5 nunca apareció. Mirá si habrá estado bueno este viaje, que ni siquiera pasó eso, así que nada, eso es lo último que quería decir, un poco arruinando el tono por completo de las cosas hermosas que decía Marian recién y diciendo una absoluta estupidez para cerrar. Muchas gracias. Igual en defensa de Tommy, y ahora lo dejo que él cierre este argumento, pero no quisimos, o sea, a momento de grabar esto ya leímos el issue número 6, que tiene, digamos, hay una aparición de Black Cat y entiendo que la no mención es porque vamos a hacer mucho más foco en el siguiente programa, porque, oh spoiler, vamos a estar cubriendo de ahora en más, y por el tiempo que tengamos ganas de hacerlo, Amazing, así como cubrimos Ultimate lo vamos haciendo de a 2 issues y Amazing lo vamos a empezar a hacer cada arco argumental. Pero bueno, el issue número 6, que si lo buscan en internet ya está por ahí, bueno, por supuesto trae tanto en su portada como en sus interiores a Felicia Hardy nuevamente, y entiendo que Tommy no habrá querido hacer mucha alusión a eso. Sí, la verdad que si bien me hubiera gustado que Felicia hubiera estado dibujada por Pele Ras, que ya le dibujó porque hizo todas las portadas de la serie regular que tuvo Felicia hace algunos años, que las hizo él y le hizo Campbell, así que fue un golazo. Me hubiera gustado, la verdad que la Felicia de John Romita no es de mis favoritas, pero bueno, al menos aparece, al menos está. Al menos es interesante volver a verla dentro de Amazing. Así que no estoy triste. Es un volveremos a ser campeones. Bueno, chicos, poco más queda que decir que gracias por esta charla. Soy fan de introducir a Alan en Amazing nuevamente y en que él nos vaya también contando su parecer, porque creo que también lo interesante, además de siempre intercambiar opiniones con ustedes, es que acá por ahí hay dos que a veces hay uno que juega de local y dos más de visitante, o a veces, sobre todo en cuestiones relacionadas con Marvel y particularmente con Spider-Man, por ahí con Tommy jugamos más de esta cuestión de lector viejo que viene siguiendo la serie hace muchos años, y Alan tiene esta cuestión de estar adentrándose, pero yo igual ya siempre le digo que ya para mí, de los años que nos conocemos y con lo que le he quemado la cabeza con Spider-Man, ya para mí es un Spider-Manólogo más, pero bueno, siempre es interesante tener este tipo de intercambios, así que la verdad que les agradezco un montón y espero que a todos los que están del otro lado también les haya gustado. Los incitamos, por supuesto, a leer Amazing Spider-Man y a darle su votito de confianza en la medida de lo posible comprando los issues. Y si no, bueno, lo encuentran en las profundidades del internet, no tan profundidades, es muy fácil de encontrar hoy en día. Pero bueno, nada, sepan que Amazing está de vuelta, Amazing está vivo. Y por nuestra parte les podemos decir que realmente, por lo menos por ahora, y vamos a resaltar y hacer énfasis en el por ahora, vale la pena seguir leyéndolo. Así que nada, les agradecemos un montón. Déjenos en los comentarios ustedes qué les pareció y nos estaremos escuchando en otro episodio del Diván de los Héroes. Hasta luego.